Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento que hemos realizado en el marco de la misión de acompañamiento electoral, de transparencia electoral para las primarias abiertas simultáneas obligatorias que se agotan. Yo soy Jesús Delgado, de la transparencia electoral, y es un verdadero gusto recibirlos bueno, acá en la Facultad de Derecho. Sé que muchos de ustedes de la delegación son abogados, que tienen un cariño especial por la facultad. Hemos querido recibirlos, digamos, en un lugar más que autorizado, ¿no? Para hablar de los temas electorales y de los temas que tienen que ver con la normativa electoral, que tanto nos interesan y que justamente nos han unido el día de hoy. Hay muchos que ya han participado en varias misiones de transparencia electoral, de la OE, así que estamos muy agradecidos por el compromiso, porque nos sigan acompañando. Como saben, hacemos un esfuerzo para articular, para tener esa perspectiva comparada, ¿no? En materia electoral, no solo a nivel nacional, sino internacional. Es un gusto también que haya autoridades subnacionales, no solo de Brasil, sino también de Argentina. De México, lamentablemente no pudieron venir, pero los países federales han, digamos, participado. Incluso hay una autoridad electoral de California, de Europa, exponiendo el día de hoy. Es que hemos intentado hacer un evento hemisférico, ¿no? Con representación de los países federales de todo el continente, y la verdad es que en la transparencia electoral y favor estamos muy conformes, muy a gusto con recibirlo, ¿no? Lamento el retraso, pero bueno, el tema logístico, como saben, a veces se nos escapa de las manos. Vamos a tratar de hacer algo que no sea demasiado extenso. Tenemos a 3 paneles de primer nivel. La idea es que cada uno de los panelistas va a hablar más o menos por 10 minutos, 12 minutos. Luego hay un espacio de preguntas. Vamos a tener 2 paneles de esa manera. Vamos a hacer un break y venimos nuevo para el tercero. En este caso, antes de darle inicio al evento, quiero darle el espacio a Marcelo Peregrino, que hasta el día de ayer fue el presidente de la Conferencia Americana de Organismos Subnacionales por la Transparencia Electoral, de la OET. Le ha dado un impulso muy importante a la organización en la región, que se ha convertido en una referencia. Muchos de ustedes que nos acompañan son miembros de la OET, gracias a la invitación de Marcelo. Hay muchos otros que no están acá, pero se han sumado también a esta organización que poco a poco ha ido creciendo y, como digo, convirtiéndose en una referencia en la región. Y dado que esto es una cumbre de autoridades electorales subnacionales, y por lo tanto es el ámbito de la OET, y Marcelo está cerrando su periodo, me gustaría darle unos minutos para que... Muchas gracias. Buen día a todos. Creo que es importante señalar que la justicia electoral en todos los ciclos está bajo un intenso ataque de movimientos autocráticos. Habemos visto en los Estados Unidos, en México, con el problema de los puertos, de los financiamientos de los electorales, y también hemos visto en Brasil con guerras políticas, la desinformación. Entonces, es muy importante que los gobiernos electorales estén acá con las autoridades electorales para debater medios de defensa de la institucionalidad electoral. Y también un equilibrio entre la acción judicial y la libre voluntad de las personas. Disfruten, por tanto, la palabra de David O'Brien, Lena Albin y Catherine Helena. Muchas gracias a todos. No me quiero olvidar de nadie. Tenemos una misión electoral integrada por personas de Colombia, por personas de Brasil, por personas de México, que han hecho el esfuerzo de estar acá acompañándonos. También tenemos a representantes de Autoridades que nos acompañan en este evento.
tenemos a Autoridades, que es el coordinador para México de transparencia electoral. Sé que todos han hecho un gran esfuerzo por acompañarnos, así que reitero el agradecimiento. Ahora sí, los dejo con el otro recurso que va a estar moderando. Hola, buen día. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas todas. Yo quisiera, antes de arrancar, darles algunas explicaciones, quizá, porque debido a que tenemos dos personas en el panel que hablan inglés, en el programa hay algunas recomendaciones, una aplicación para entregar, para si necesitaban ayuda con la traducción simultánea, que ya personas que lo necesiten. Hay dos aplicaciones en el programa, hay dos links, uno para Android y uno para iPhone. Para iOS, y la pueden descargar aquí si necesitan asistencia con la traducción. El Wi-Fi de la sala está abierta, se llama sala de profesores, y me parece que el Google Translate, que también es una aplicación también buena para adentro, así que traten de apuntar los teléfonos como se el sonido para que capte el discurso y lo puedan ayudar así la aplicación. Nuestro primer panelista, David Levine. David viene del German Marshall Fund de los Estados Unidos, de la Alianza para la Seguridad de la Democracia, Alliance for Security and Democracy. Fue autoridad electoral del condado en el estado de Idaho, previamente antes de unirse a German Marshall Fund, y hoy es Senior Election Integrity Fellow. David y una de sus colegas, Alicia Sakura, publicaron un paper muy recientemente, hace un mes apenas, que trata sobre la desinformación basada en errores cometidos por la administración electoral. Es más que nada el estudio de 3 casos, de 3 estados en Estados Unidos. Como la mayoría saben, la expresión electoral está descentralizada en los estados, y pues ellos toman 3 casos en particular en los que la administración electoral cometió errores que no necesariamente estaban un dolo, es decir, una intención de manipular la elección, sino que son errores que se cometen durante la administración electoral y que fueron sacados del contexto, que se han aprovechado por otros actores para crear campañas de desinformación. Entonces, en el paper ellos proponen unas conclusiones y proponen algunas soluciones a este problema. Entonces, de eso es lo que va a estar hablando David. Okay? David, you have the floor. Thank you, Laura. Thank you. Vice President. Well, so many people coming here today. Appreciate your forbearance and forgiveness. I know that even my English, my wife tells me at times to also menos. You're all here, right? You hear me in the next 15 minutes. Thank you. I'm grateful to be here, and as Eduardo talked about, what I'm here to talk about today is countering the weaponization of election administration in the state. This is the paper that focuses on 3 case studies that we'll get into, but just at the back. And since 2020 in the United States, the state introduced hundreds of laws based on false claims of widespread election fraud. Election officials is one of them here today. That played an integral role in learning how to safe and secure election in 2020, has been quitted, leaving, resigning in large numbers due to continued threats and harassment stemming from those election laws. Hear about that. And that combination of lies and departures creates a daunting and frightening scenario in which we have a new cohort of election officials who, in many cases, will be serving their first major election, which is likely to result in more mistakes, any of which can be weaponized to feed into a false claim of an election, certainly a stolen election. In this report, my colleague Christian and I detail how election officials can learn from past mistakes to try and prevent future mistakes from being weaponized, particularly with regards to the 2020
The United States has a number of states where they try to help ensure the independence of this election. But like any large and complex system, the folks here that are from over elections in Argentina, Brazil, and others can relate to this. I know that in any large and complex elections are vulnerable to mistakes. And while the 2020 and the 2022 general elections in the United States were widely considered to be both secure and active, a few jurisdictions did make mistakes while conducting. And some of those mistakes have been subsequently exploited to try and support unfounded claims of fraud, to overturn fair elections, to further erode trust in U.S. democracy. Of course, actually, that subsequently should be thinking maybe potentially it's actually been used to try and further erode trust in democracy beyond the United States. The images on this slide are just a few examples of how background actors weaponized election. And our report we examined these areas in three different categories in 2020, in 2022, and how these mistakes were subsequently utilized, stored in the form of Facebook or frivolous law, social media disinformation, election interference legislation, and in one case, of course, January 6th attack, the United States Capitol, which of course, I'm sure are aware, is now back in Scotland. After former President Donald Trump was indicted for the third time on charges that he conspired to overturn the results of the election. Right? We look quickly over here, and we can see one of these cases, just to really quickly summarize. In Andrew County, Michigan, we have a situation where election officials use reported results with due to technical error. And even though this mistake was quickly caught, it served as a basis for world conspiracy theories about their voting machines, which were used to help incite the January 6th attack. In Harris County, Texas, ballot shortages, long lines of paper machines. We have led to a series of ongoing lawsuits, which are continuing to try and block out election results in Texas from populous county. And even though multiple investigations found that the election day issues did not alter the outcome of the votes, not also really here, it's also worth noting is there have been efforts by the state legislature in Texas, right? Pass legislation to challenge, but could largely be the state of Texas to take over, right, the operation and administration of elections in Texas, the most popular county. And of course, in Maricopa County, Arizona, there were vote counting machines in 2022 that didn't initially count the ballot because the wasn't dark enough. And this created a backdrop for more widespread disinformation, the lawsuit as well as misguided legislative proposals. I think the significance of this problem that wasn't already clear to folks should be clear now. That we've seen bad faith actors that have tried to undermine electoral systems. At one point this year, there were legislatures, 38 states that had introduced 200 bills to try and increase the risk of meddling in the vote counting process of elections. We've had local officials in a few states that have tried to block the certification of election results by little gesture. And of course, as another example, we have some states that have tried to establish task forces to investigate speculative fraud allegations rather than supporting elections. So again, I mentioned we've had election workers leaving their posts. At one point, there was a survey done in 2020, about 12% of local election officials had begun their service. Right after 2020, there are certain states that have been more contentious, where it found that approximately 30% of election officials that have left since 2020. And according to the Brennan Center for Justice, we expect there to be another fairly significant group of election officials that will be leaving now in the 2024 presidential election. To gain better insight into this problem, right, our paper does administrative errors made. So you see there, the 2020 election in Harrison County, and then the 2022 midterms in Harrison County and Maricopa. And what we did in this paper, I think hopefully we'll have a way of being able to share out for those interested. We discussed the administrative error and how it occurred. We looked at the actions each jurisdiction took to address the error, including their communication to the public. And lastly, we then looked at the fallout from these errors,
including how they were weaponized and cast out on the integrity of the election. As I mentioned before, that fallout still continues to this day, with regard to frankly all three of these. So this right here is a little bit of, what we have here in County, Michigan, with regards to the 2020 presidential election. Just to keep it really short, so I want to be mindful of time. Andrew County reported unofficial results by up to several thousand votes. An election that showed a landslide victory for Joe Biden in an area that historically voted Republican. The misreporting was later attributed to human error, but this incident formed the basis for a flurry of lawsuits and conspiracies, and among other things, also claimed that the county's voting system vendor, the voting systems, had rigged the voting machines, and that not only has led to issues for the county, but also led to a whole host of issues for that particular vendor as well. And frankly, these problems experienced by Andrew County were the result of the county's mishandling of last-minute ballot design changes. And fortunately, there was actually a citizen who caught these issues right in the wee hours of the morning after election day. The ballot had already been sort of cast. By the time the issues had been brought to the attention of election officials. And so, what we saw there as a result was Andrew County trying to take a series of action, doing what they were trying to do to try and ensure the public up here that in fact a mistake had been made. They were looking into how to resolve it. You can sort of look through here and see how they posted to social media, where they, state officials, tried to update folks on the problems that had occurred. The hiring of an outside expert, to try and make sure that in case folks are concerned about the investigation they had done, that in fact they had an outside objective entity addition that looked into this, nothing that was foul play. And additionally, even beyond that, there's been a full hand count order of all the votes cast, for the results that have been misreported. While Andrew County could have indicated some blowback about the state itself, they couldn't probably anticipate the false flags and sort of the sort of casting water down on the election. This is a slide on Harris County in 2022. This is a little different here in Harris County because Harris County has been plagued by various election years. And I think it's important to note that because it helps make that a appealing target. I think certainly for bad faith actors in the United States. The following 2020 election, there were false claims of widespread voter fraud that inspired new voting laws. It made it more difficult to secure elections in Texas, including Harris County. And then, of course, in 2022, there were a number of issues with voting locations open late, ballot shortages, the machine not working properly. And the result was that there were these problems led to a whole host of issues that you can sort of see here. It's worth noting, I think there was a lot of that the county did the best it could to try and provide local and in-person support to the more than 1,600 health requests. And then they too conducted an after-action health report. And there were subsequent outside investigations that found that the result of the problems didn't change the outcome. But I will say that the internal investigation in Harris County is found to be getting conclusive, unfortunately, in some respects, and that is helped contribute to some of these repercussions. Ongoing lawsuits from some folks claiming that even though they may have lost by tens of thousands of votes, that without actual evidence to show that they believe in the reflection. David. Then this right here is Maricopa County, and just right here is sort of examples of basically issues of ballot toner where we had a situation where there were highly contested elections here in Maricopa County. There were a number of vote centers that voted in their vote county machines were having issues counting ballots. The result was there were long lines that were here. Some candidates, including those that are continuing to run for future offices, try to cast out the election there. I'll leave here that this report not looks at the nature of these problems, but then provides some recommendations on how to vote
mitigate mistakes in future elections, as well as, in the event that mistakes are made, to try and figure out how to counter efforts to try and undermine the election flow. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David, por la presentación y por repetirlo tanto en un paper que está, por cierto, publicado en la página web del IME y también para la página web de Transparencia Electoral, porque justo un webinar cuando me la entregaba hace una semana o hace mucho tiempo, y está el video de un webinar, está cargada con grabación, para que quieran comentar algo más de estos tres casos para ti. Ahora le voy a dar la palabra a Laura Albaino, investigadora de la UBA y de CONICET. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todas y a todos. Para mí es un placer estar acompañándolo. Bueno, quería agradecer especialmente a Jesús Cerrado por invitarnos para poder compartir estos conocimientos que estamos elaborando en especial en la Universidad de Buenos Aires. Yo formo parte del Instituto de CONICET. Toda esta problemática que es la violencia política de género, que seguramente ustedes ya habrán escuchado hablar, ¿no? Como vemos en la región subtenente, la dinámica democrática está siendo acompañada por situaciones de violencia política, ¿no? Y a esto le tenemos que adicionar la variable de género. Creo que en nuestras manos también estamos hablando de esta problemática de hace 2 días. No me equivoco, mataron el candidato a presidente a Ecuador, ¿no? Por supuesto, si bien yo me hago el estudio de la violencia política de género, quiero destacar que, por supuesto, la violencia política en todas sus formas es repudiable, incompatible con la democracia, ¿no? Y en particular, justamente cuando hablamos de las mujeres, pensamos en grupos históricamente vulnerados y violentados, ¿no? Esta parte de esto podemos estar hablando de lo que está sucediendo con las mujeres que intentan participar de forma activa en la competencia político-electoral y en especial en lo que está sucediendo en los ámbitos militares, ¿no? Entonces, para comenzar, me parece oportuno que nos detengamos brevemente a conocer qué es la violencia política de género, ¿no? A poder clarificar esta problemática. Porque en los últimos tiempos, ¿no? Escuchamos hablar frecuentemente de violencia política contra las mujeres, pero no toda situación de violencia política contra las mujeres requiere o se trata precisamente de una situación de violencia política de género, ¿no? Cuando estamos hablando de una situación de violencia política de género, estamos hablando que el control de los tipos de actos es el hecho de ser mujer, compitiendo en un espacio tradicionalmente de hombres, ¿no? Construido históricamente como un espacio casi inclusivo de los varones. Y afortunadamente a través de las leyes de cuotas, las leyes de paridad, hemos abierto caminos, los caminos institucionales, pero eso no quiere decir que la cultura política necesariamente haya cambiado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la violencia política de género, ya que hay representantes de distintos países, ¿sí? Tenemos que entender que estamos hablando de un problema mundial. Estamos hablando de un problema, una problemática que está generalizada en distintas regiones del mundo, y esto no es más barato, ¿sí? Porque estamos hablando de la desigualdad de género que caracteriza a nivel mundial. Tiene su correlato, que la vemos plasmada todos los días a nivel social, tiene su correlato, por supuesto, en la dinámica política y social. ¿Sí? Lo que vemos en las situaciones de violencia de género, día a día, e incluso femicidios, se plasma en la dinámica política, esa competencia política. Y esto es un problema estructural asociado a la persistencia del sistema patriarcal. Entonces, lo que estamos viendo es que las normas que hemos logrado para
la participación política de mujeres, y sobre todo una vida libre de todas formas de violencia, y eso no se constata precisamente en la realidad. Es decir, tenemos las normas, pero esas normas chocan con lo que pasa precisamente en el día a día del quehacer político, y más aún durante los procesos electorales, cuando los cargos políticos. ¿Y qué nos ha dicho el informe de la Organización de Naciones Unidas, en el año 2018? Estamos hablando del problema de derechos humanos. Estamos hablando del problema de derechos humanos que impacta sobre la calidad de las democracias. Y por supuesto, como les decía al principio, la violencia política en general es distinta a la que tienen que sufrir las mujeres, la que está motivada por el solo hecho de ser mujer. Por ejemplo, las amenazas de violación, la sexualización, la pacificación. Ahora más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Y lo que vemos es que hay cierto silencio, digamos bastante silencio, ¿no? Silencio porque nos faltan mecanismos para poder denunciar estos tipos de prácticas, faltan datos, o sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder registrar a través de las misiones de observación electoral, registrar estos tipos de situaciones que se van suscitando y generar evidencia. Todo esto a fin de poder generar políticas públicas y también instrumentos que permitan que estos tipos de prácticas no queden en la impunidad y que puedan ser visualizadas, que no sea lo normal que sucede cuando las mujeres participan en forma activa en la política. Y así lo que vemos es que tenemos democracias desiguales y justas en términos de género, a pesar de la administración, ¿no? Ustedes saben que en general esto pasa por algo y hay una normalización. En especial en América Latina, esta problemática es considerada como el principal obstáculo para avanzar hacia la democracia sustantiva. Para eso hace falta legislar y generar políticas públicas contra la violencia política. Hoy en día, América Latina, 13 países ya legislaron contra la violencia política de género, y por supuesto que el diseño del texto legal de cada uno en sí, cada uno tiene un nivel de efectividad totalmente distinto. Si hay colegas de Brasil, ustedes sabrán, no tenemos nóminas de manifestaciones, por ejemplo, de lo que constituye violencia política de género. En Argentina solamente tenemos una definición de la violencia política de género, pero eso no quita de la posibilidad de construir compromiso político a través de compromisos internacionales existentes, como la Convención de Derecho Penal. Y en Argentina, a pesar de tener esta ley que solo conceptualiza la violencia política de género, se pidió el primer fallo reconociendo la violencia política de género. Así que a la par de avanzar en instrumentos legales y no legales capaces de regular la violencia política de género, es muy importante que tengamos estos tipos de espacios para construir voluntad política para actuar. En cuanto a las consecuencias de la violencia política de género, no es algo leve, es algo serio. Las mujeres se deprimen, abandonan su carrera política, tienen menores aspiraciones a ocupar posiciones de poder, se autodesvalorizan, se descalifican. Hay menor cantidad de mujeres en la fuerza electoral, cestan sus capacidades de liderazgo, tienen menores recursos para llevar adelante una campaña electoral. Esto no es algo que no digo solo, están diciendo todas las investigaciones que están dando a nivel mundial, entre ellas la que ha elaborado el libro. ¿Y cuáles son las consecuencias para la democracia? Tenemos que ver la ineficacia, por supuesto, de las normas que propugnan por la igualdad, la justicia, el tratamiento de género, las normas que están funcionando. Hay una ausencia de condiciones de equidad que existen en términos de género, los derechos humanos de las mujeres no son garantizados, y hay un obstáculo
hacia el avance de la igualdad sustantiva y el desarrollo humano. Y como ustedes saben, la violencia política de género es en forma continuada. Tiene que ver con el día a día de las mujeres en su desempeño político, cuando hay esa voz pública, más aún cuando llevan adelante la agenda de género, en estas ocasiones que reciben discriminación, digitalización, burla, difamación, muchas veces se ven con vidas privadas, hay una sexualización, codificación, reproducción de la roles de género que es frecuente en todas las instituciones políticas en particular, al interior del partido político, del día que asistan a las reuniones, e incluso también el tipo y cantidad de cobertura mediática que suelen recibir. Esto es lo que pasa en el mundo. Y más aún, esto se exalta cuando estamos durante los procesos electorales, donde aparecen ciertas manifestaciones propias de estas instancias. Y acá aparecen, por ejemplo, el año de campaña electoral, que les asignan menores recursos económicos para llevar adelante una campaña, que las beneficia para candidatearse, que les asignan en un sector considerados perdedores, en las peores posiciones políticas de candidatos, se le da información falsa o faltante para ser inscritas en el organismo electoral. Ha habido casos emblemáticos en Bolivia e incluso en México, que se las inscriben en forma errónea para dar un cumplimiento formal con el de cuotas, con la paridad, pero después resulta ser que no estaba inscrita Juana, que aparece Juana en el momento de asumir el cargo. Y también se las obliga a renunciar una vez que resulta libre. Y quisiera también mencionar toda la gestión compartida del cargo, una práctica frecuente que se está dando en Bolivia, donde supongamos que el mandato es de 4 años, a la mitad del término a la mitad de la duración de su mandato, las hacen más renunciar para que asuman su suplente paro. Miren, estas son solo algunas de las prácticas de lo que está ocurriendo cuando las mujeres participan en política. Sí, ok, bueno, y pasan muchos ámbitos, ¿sí? Me voy a detener nada más en el ciberespacio, con todos los espacios donde más se dan en los partidos políticos en el ciberespacio, y miren los tipos de amenazas que reciben las mujeres cuando están haciendo política, ¿sí? Acá hay una amenaza de violación a una senadora nacional, en el caso de México. En Argentina también, en Argentina, se le dice a la legisladora de la ciudad merecer ser violada en manada y después descuartizada. Esto no son cosas, situaciones penales, porque muchas de estas amenazas pasan a la realidad, ¿sí? Si no se atienden, si no se denuncia, si no se investigan. Bueno, y está acá en Paraguay una sexualización de más estereotipos de género también hasta una senadora. ¿Qué tipos de prácticas tenemos en especial en cuanto al ciberacoso que está pasando? Es el robo de identidad, perturba cuando se las ataca en forma constante, se les cierra las cuentas, hay un partido de las cuentas, hay reproducción de memes y fake news, un troleo, también se les ataca para que las ataques y finalmente la abandonen la voz pública, esos espacios de redes sociales que ustedes saben que es el principal ámbito donde se dirigen campañas electorales, y también durante la pandemia hemos visto que ingresan a los encuentros. Las causas, por supuesto, están afectadas porque se pueden crear accidentales, todos los malos. Hay poca regulación legal en la materia, la atención también que se hace a la libertad de expresión, y la censura, que por supuesto la libertad de expresión no puede ser dañina a los derechos humanos, que puede estar contraria, es un derecho que tiene que primar los derechos humanos por de cualquier libertad de expresión, su rápida difusión o viralización y por supuesto la impunidad. Voy a pasar por alto esto por cuestiones de tiempo, pero miren lo que nos dice la ley americana de la violencia política. El Estado debe adoptar medidas adecuadas
para promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación a través de nuevas tecnologías de información y comunicación. Esta es una ley de carácter reciente. Pero en la región vemos que algunos de los países, que yo les mencioné en que regularizan la violencia política, pero ya están incluyendo la esfera digital como un espacio donde se evita violencia política. Incluso en México ha habido fallos del Tribunal Electoral general, diciendo, bajando, ocultando a todos los que están en el redes sociales. Y acá en el Código de la Democracia, como verán, una de las sanciones que discutir mensajes o programación que incluya actos que constituyen la violencia política. Y en Perú también, a pesar de que es una norma que está siendo cuestionada porque tiene ciertas dificultades para poder implementarla, una de las conductas que se considera como político es lo que se significa en las redes sociales. Aquí les traje una campaña, un caso en el organismo del órgano de Economía Nacional de Bolivia y otras organizaciones de la sociedad civil, como ONU y mujeres, para poder concientizar y capacitar sobre esto. Esto también en el mismo país. En ONU Mujeres tenemos la guía de Instagram, la guía de las mujeres en cómo podrían actuar cuando suceden estos tipos de actos. Y en Argentina, la Cámara Nacional Electoral también elaboró esta guía enfrentando la violencia política contra la mujer. Ya, bueno, voy a pasar por alto por el tiempo. Para concluir, me parece importante que hicimos que discutamos, trabajemos sobre tres aspectos: de generar políticas públicas contra la violencia contra las mujeres, políticas que incluyan los espacios digitales, generar marcos regulatorios contra estas problemáticas, generar instancias para sensibilizar a los partidos políticos, los operadores de justicia, medios de comunicación, redes sociales y especialmente los usuarios, y construir compromiso político para que esto no quede en la impunidad, porque por supuesto que la violencia política, en todas sus formas, en especial la violencia motivada por razones de género, es incompatible con la democracia y la libertad ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Laura, por la presentación de por quienes quieran tener acceso al ahora me gustaría presentarles a Cumbre, vicepresidente de programas globales del sistema de la Fundación Internacional para las Electorales, AIPES. Elena Cumbre ha estado con AIPES desde 2004, hace casi 20 años, almost 20 years like 2004. Y ha sido neozelandesa, y bueno, actualmente se desempeña como vicepresidenta del programa de AIPES. Catherine nos va a hablar un poco sobre los desafíos para la elección democrática en la era digital, y poniendo un poco el trabajo de AIPES en torno a esta producción. Gracias. Like David, I apologize that I could be speaking in English today, and I have been benefiting from translation apps to engage with colleagues. But I will be very brief and just focus on, I think, 4 key trends or points regarding what's happening with technology right now as we sit here and as we speak, and the implications for elections that IPES certainly sees around the world, but then also just some simple responses, I think, that as election officials that we can actually make, even as things are changing so much. So the first point, I think, might be very obvious, but it bears repeating. And that is that things are changing with technology very, very quickly, even as we are sitting here together.
One thing that perhaps you will be noticing is that there is retrenchment by the big legacy technology platforms. I saw Meta on the slide here. Meta, Twitter, a number of these big traditional firms are moving away from investing in content moderation and rethinking about categories of speech that they maybe should moderate. So you are quickly seeing a reduction of investment and efforts that these platforms are making in moderation of their content. And that's a concerning trend, and it's partly driven by economic challenges in Silicon Valley. At the same time, you see a proliferation of new platforms. I have an 18-year-old and a 13-year-old, so they keep me updated on the new platforms that are coming. Threads, which is the new sort of competition to Twitter, Blue Sky, Mastodon, TikTok, Twitch. So these new companies are coming up very, very quickly, and they may not have gone through the same process that the legacy platforms did to think about these bigger issues of democracy and what their particular platform may do to be protecting certain components of democracy. So, for example, Mastodon is community run. So, how do you ensure trust and safety of that platform when it is a community run initiative? Something that we see everywhere, and it's interesting, we've seen this here in Argentina, rapidly shifting usage patterns of these platforms and tools. So particularly youth switching and jumping and using these technologies very quickly. So again, the change is happening so fast, it can be difficult to react. And maybe the last one to highlight, of course, is AI, or artificial intelligence, which came very quickly to the public consciousness, even though I think it has been there being developed sort of for some time. I think with AI, it's very easy to immediately think of the doomsday scenario and become very overwhelmed with the potential for AI to be misused. And I think it's important to maybe not focus on the doomsday, but focus on what are the specific instances in which AI, for example, deepfake, could impact an election at a particular, critical moment, rather than, again, being overwhelmed by all of the doomsday possibilities. And then, of course, the positive side. It's already being used in the United States, certainly for things like examining voter records, verifying mail-in ballots. And so the potential for algorithm parts of there, but the potential for it to be used positively also exists. So I think the issue comes down to speed of change. And I think the current speed of the AI conversation is at odds with the good practice with respect to technology, which is incremental change and the time you take to introduce new technology. Second, we're seeing an escalation of cyber warfare and commercialization of online influence, and some of it I think related to gender. I think there are two types here. One is the large scale full kind of cyber warfare, thinking of Russia and Ukraine and some of the neighbors. But the second is in some ways even more concerning, very low cost, commercialized disinformation and influence. You see, for example, China's use of coordinated inauthentic behavior promoting certain candidates in Colombia. Another example is just the quick transmission of very basic technology. There is a company called Synthesia that developed AI avatars, and it was used
firstly in Venezuela during campaigns. The same technology used very soon after in Africa and Burkina Faso for very disparate political purposes. Very cheap, very easy. It's jumping from country to country very quickly. Third, the introduction and experimentation of different types of election technology. Certainly it can be seen as a solution, but there are so many aspects around the technology that can be challenging. A country I've worked in a lot has been Kenya, and the technology was introduced and forced on the Electoral Commission with a legal framework that was just not fit for purpose, and in some respects put the Commission in a strategy. Technology can fail for a lot of reasons, or be used effectively. We got this on Sunday, but it can become effective for disinformation. It's simple. And then fourth, the last sort of key challenge is that we as an elections and democracy community, I think we already were not keeping up with the changes in technology. And in reality, we never will be able to, even if we had all the resources in the world. You're not going to be able to defend democratic elections from every technological challenge, including because we don't play by the same rules as those who are going to be using some of these technologies. So what do? What are some of the simple things to be focusing on, particularly with limited resources? From IFAS's perspective, working with election commissions, firstly, I think it's preserving independence and autonomy. And it's so interesting to see here the new electoral body and the new tribunal here in Buenos Aires, and their establishment is independent bodies. Very important to be able to protect against or protect your data, protect the process, and be seen as impartial. Second, I think trusted advisors are really important. You can talk to someone who's trying to sell you something that's going to be a solution to a problem in the electoral process. Or you can talk to people, academics, civil society representatives, who can be trusted advisors, basically to cut through the noise and to tell us what should we be focusing on, what's the biggest threat or problem, and what's the noise that we can let go. Those independent advisors are critical. Avoiding, I think, the hype cycle. We are right now in the hype cycle of AI. And you can just spiral, I think, with respect to that. Again, advisors and a focus on what are the biggest challenges or threats, key to cutting that cycle. And then two last things, demanding, I think, local solutions. And this came up, I think, in conversation last night, although I did not mention all in Spanish. I think there are a lot of free solutions, a lot of technology vendors, global algorithms, sort of selling potential solutions. Really important for local electoral bodies to be focused on what your local legal, procedural, cultural situation is when you are utilizing certain technology. And then lastly, if your election depends on it, it is election technology. It's very easy to focus on election technology as the machines. I enjoy seeing the machines that we're using on Sunday, but most of the attacks that IFAS sees are email, Facebook, and website. And a report came out just recently from the United Kingdom Election Commission about a cyber hack that they had last year, and it was purely about their email system and their document management system. So being holistic about all of the technology that an organization uses, if you rely on it, that can be
protect it and go back to basics. I'm going to leave just with one initiative that I believe is leading for Américas, called the Election Cyber Readiness Network. And we need approaches that protect the independence and sovereignty of election management bodies and courts and technology platforms, but allows them to actually talk to each other, to share threat intelligence, to potentially come up with a solution for resources to be responding to some of these threats. So at the moment we are looking at setting up these networks in the different regions, including with some of the key platforms, Microsoft, Amazon, Meta, and others, particularly sharing that threat intelligence. And I encourage you, while we're on this year, if that's of interest, it's one way I think that as a group, we can respond to some of the challenges. Again, thank you for allowing me to be part. Quisiera abrir la posibilidad de preguntas después de una para los panelistas pueden estar preguntas en partido que está más cómodo y invitar a todos al panelista dependiendo de cómo just we also have people speaking in that one questions to any panelists and translate no sé puede ser que no Jesús Ricardo Quero perguntar para a professora. As instituições nas pesquisas que há realizado essa questão de mudança de gênero, quando os técnicos electorais, quais são as questões, ou quais são as conclusões depois da identificação? Você pode fazer essa aferição, o problema já é o juízo de uma candidatura. Depois das investigações, consegue se punir favorecido, consegue ver se há uma vitimização da crise eleitoral. Quais são os resultados das pesquisas desses processos eleitorais? Nunca. Graças. Hay una so one question to, first of all, thank you all for the excellent presentation. David, I would like to hear a little bit more on the recommendations that you didn't have time to, so that'll be interesting. And then Catherine, so it's interesting when you first raised the issue of the platform, and I would like to hear a little bit more from you, because I didn't get that from the recommendation that I think is doing right now on the role of regulation of social media content. We're having this issue right now in Brazil, and I think right now we're following at least the law project that's being to be voted. It's following more the path of Australia and European Union on be more rigid on social media regulation, and how I sees that. Sí, podemos acordar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Parte de lo que yo he logrado entender de tu pregunta, ¿no?
Lo que yo puedo decir es que lo que estamos viendo es que la visibilización y la digitalización que se está dando de la violencia política de género, que antes no hablábamos de eso, ¿sí? Hace muy poquito, en muchos de milenios, nadie hablaba de la violencia política de género, a pesar que era un problema histórico, ¿no? Los organismos internacionales y los movimientos de mujeres lo pusieron en agenda, ¿no? Tenemos leyes. Hay leyes, tenemos 13 leyes en la región, y a partir de estas leyes se empezaron a denunciar este tipo de, ¿no? Usted, si no entendí mal, me está diciendo que puede ser que alguna se esté victimizando, ¿no? Me dijo, ¿sí? ¿Sí? Incluso creo que estos días hubo una situación asociada al presidente de México, ¿no es cierto? Incluso los movimientos de mujeres han dicho que las mujeres no se victimicen con este tipo de situación, ¿no? Y eso de victimizarse o no puede aparecer en muchos otros marcos normativos, no solo de la violencia política de género, pero que hay mujeres que efectivamente sufren estos tipos de prácticas y que se requieren y que efectivamente se ponen en la práctica, es verdad, ¿no? Ha habido concejalas asesinadas, ¿sí? Tenemos el caso de Mariel Franco, de la sacaste en Honduras, Mariel Franco de Juana Quispe en Bolivia, y que son todos claramente asesinados por cuestiones políticas. Eso no quiere decir que otras personas o otras mujeres no aprovechen este tipo de situaciones, al igual que también aprovecharían hombres, ¿no? Porque incluso en Panamá, la ley de violencia política acompaña a los hombres que sufren violencia política, ¿no? Pero es necesario poder tener esas normas y que las denuncias corran, sean efectivas, tenidas en cuenta, porque lo que vemos, al igual de lo que sucede en general en el sistema de justicia en América Latina, no funciona, ¿sí? En Bolivia hay más de 500 denuncias sobre violencia política de género y se han logrado 3 sentencias nada más. Y así que imagínense ustedes la ineficacia que encontramos en cuanto a estas normas y en general en todo, ¿no? En todo lo que vemos que pasa con la justicia en nuestra región. Pero que si llega a haber mujeres que se victimizan por eso, no pueden no prestar atención a que estas normas son necesarias, ¿sí? Porque los estudios y la evidencia demuestran que esto está sucediendo. Hay mujeres en Bolivia que las han secuestrado para que firmen su renuncia. Hay mujeres en Bolivia que les cortaron las trenzas para que se acordan de los cargos públicos. Después desconozco si hay mujeres que se victimizan o no. Yo conozco esa realidad y esa realidad la justicia y los estados tienen el deber de atender. Gracias. Certo, ma eu não peguei, né, os fatos existem, mas no processo eleitoral, durante o processo eleitoral, está existindo, pode ser mecanismo favorável ao alguma região. É só esse ponto. Em relação aos fatos todos narrados, eu concordo com todos eles e abomino todos eles da mesma forma. Lo que yo logro entender, ¿no? En especial, la discusión que se está dando en la región es que los organismos electorales son claros y tienen que actuar al respecto. Muchas de las normas que se adoptaron facultan a los organismos electorales a que sancionen estos tipos de prácticas, y en especial durante los procesos electorales, porque se afecta a la competencia electoral. La mujer queda fuera de esta competencia. Entonces, el organismo electoral tiene que actuar con celeridad. Se están planteando en esas reformas que se han dado que se apliquen medidas de reparación inmediata, disculpas públicas, sanciones económicas, que se retire de la campaña al agresor. Son todas cuestiones nuevas dentro de todo, ¿no? Que muchas normas no las tienen. Por ejemplo, la ley de Brasil. La ley de Brasil nos manda para el ámbito penal, y cuando mandamos esta problemática al ámbito penal, teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral, es ineficiente. Y muchas mujeres lo que dicen es que cuando denuncian estos tipos de prácticas es el fin de las carreras políticas,
Porque imagínense ustedes que quienes suelen ejercer estos tipos de prácticas muchas veces son del propio partido e incluso el líder de referencia. Entonces, ir contra el líder de referencia en sus carreras políticas. Entonces, hay una gran controversia en esto. Y también hay que buscar no solo mujeres aliadas, porque hay mujeres que también ejercen violencia política de género, sino también varones aliados desde cómo salen las leyes. Los parlamentos, las asambleas nacionales no están conformadas por el pueblo, ¿no? Y esto es un problema que no es solo de las mujeres, es de toda la sociedad. Estamos hablando de la violencia de género y el problema de derechos humanos, estamos hablando de la calidad de vida. Entonces, no alcanza nada más que hablemos entre mujeres, sino que nos comprometamos entre todos. Gracias. Gracias, Laura. Le doy la palabra a Cumbre para recordar lo que hizo Ian. O David, porque esta pregunta vino de Ian a los dos. Ian's question about regulation. For the excellent and difficult question. So yes, for it comes back, I think, to one of the things I mentioned about localization and local context. And I think that to add to that, of course, is the legal context that we're operating in. We mentioned, of course, the EU versus here in Latin America, which again is very different to the legal situation in the United States and how these things can be approached. So again, I think this issue has to take account of that. It has to look at the issue holistically. So what type of regulation might actually have an impact and when and how. So for example, some of the type campaign restrictions that you have in Latin America, of course, we do not have at all in the United States. And so in some ways there's a challenge in being able to regulate what's going on leading up to the elections. But there are other mechanisms to respond. One example would be the Dominion voting machines defamation case that was recently dealt with or settled in the United States, and trying to influence and regulate behavior based on an issue like that, but it's well after the election. For ICUS, when it comes to responding to disinformation, we like to break it out into what we call the chain of command. So not just focusing on content regulation or moderation, but seeing what disinformation chain actually looks like. And it starts with the actor or the person who's actually doing or creating the disinformation, the message itself, what the content actually is, the mode of dissemination, what's the platform, how is it actually being disseminated, who is the person that's interpreting the message and receiving the message, and then the potential risks. And I think you need to break those out and look at the type of either regulation or mitigation or response that you can do across that chain of harm. Again, depending very much on the legal context. So I have my own personal views about self-regulation, stricter content moderation. I don't think we have found the right solution yet. But I do think it's really important to be very nuanced in the conversation and exactly the specific parts of the disinformation chain that we are trying to deal with. Ian, I appreciate your question. The opportunity to have this week in this paper. I wanted to talk to you about the audience. I think a couple of things that we're doing. I know in the United States, it's not the US, it's actually taken through. We'll spend another 30 minutes and then we have to think about that. That's realistic, that's legitimate, but things that got against it. But in order for that to actually work, you need, among other things, people in the process, people who are serving as your coworkers,
that know what to do. Right? And there's wide variance not only in the States, but frankly across the world in the preparation and the training over states. So this paper calls for more robust over training, right? And of course that centers around what kind of notice, right? Who the workers are being selected, right? And the kinds of training that they need, right? Because they're not getting training and they're being picked on the day of the election. Then obviously the likelihood that they're going to be mistakes that can then be right weaponized certainly goes up. Another piece that's really important, right, touches on is having succession planning in place. For those of you that have been on the front lines that have been taking it right from left, right, and center from elected officials. And I think on some level there's probably a certain amount of just how to deal with it myself, how to make sure that the rhetoric that comes from the views of my country and other elected officials, right? How do I make sure that I'm protecting myself and my workers and even families? But certainly the U.S. was always a big part of the U.S. law. Is it like, what's going to happen next? And if there isn't a plan, right? If there isn't a plan B, if it's not a plan C for who's coming in behind you tomorrow, then there needs to be, right? Because it was good business practice before, it's a necessity now. And so I think that's again lays out recommendations on how to do succession planning. We're going to have a paper that hopefully be coming out shortly with someone in America on that part, right? How to establish disruptions. The other piece that I think is really important, something our tabletop exercises and non-lectures, simulated scenarios around process. And you don't need to have the new technology in order to get through that, obviously that's helpful. But if you think there's something coming down the pipe, speak to this as a former election official, for those of you that are election officials, speak to it. It surely helps to practice out ahead of time how that might go, who's going to do what. It's expensive, it takes time, and particularly for smaller jurisdictions. This doesn't come down to some burdens, but I think that that's really important as well. And then there are a few other things that get touched on here: bolstering the election environment, being ready, right, for certain parts of your system to be attacked. I mean, I'm sure the officials going upstairs are mindful, right, about the ballot market device system. And I'm sure that they write this question about somebody's debate claim that there's something about that system that is problematic or deficient. So you know that that's a possibility, and obviously you want to be ready how in fact this works, as explained to us, so that when that information comes, we're ready to be able to respond. And so those are some of the recommendations to talk about as well. A couple of other things, how to ensure that after election results come out, you've got a way to validate this. And I would be remiss if I didn't also really briefly know, for me at least, that I know again, it's a little dicey, but I'll throw it out there. The importance of having robust, non-partisan election participation. There is a question, of course, of people taking advantage of the process, but I do think that the ability to have eyes and ears on the process, to either identify issues in real time, to bring to the election officials, or to deter the behavior of bad faith actors. The ability, of course, to then be able to follow back the election day and provide evidence-based solutions on how to do a bit better, right, from one election. That's important. And so we want to be getting to the point where you're having a partnership as much as possible with nonpartisan observers, not being at odds with problemas tanto la visibilidad de género como de las redes sociales y la desinformación se está volviendo como tan identidad de manera que hace falta, como decía, que el público hace parte de los organismos electorales puedan prever temas, ¿no? Y desarrollar protocolos de convención y atención a todas las cosas, ¿no? El cambio de protocolo de comunicación en crisis, por ejemplo, el tema de las mecánicas y de trabajo, salir a la solución, con todos los temas relevantes y le agradecemos su participación. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a dar el inicio
a esta mesa de discusión, donde vamos a escuchar las presentaciones, las impresiones de los especialistas que han sido invitados a esta mesa que tenemos de la este encuentro que tienen contigo en la ahora para la próxima. Esta mesa lleva por nombre financiamiento político y presupuestales, una parte muy importante dentro del marco de las campañas de dinero que invierte legal y ilegalmente en ellas, que es una oportunidad. Y para ello voy a dar lectura a la primera reseña curricular de nuestro panelista, que será Sidney Neves. Nos va a hablar del financiamiento político en Brasil. Sidney es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Santa Cruz, tiene una especialización en Derecho Procesal Civil y en Derecho Electoral por la Escuela de Magistrados de Bahía y la Escuela Judicial Electoral. Es catedrático universitario en diversas instituciones de su país y pertenece a la Comisión Especial de Derecho Electoral del CEPUA, de Librado, de Pluris, del PARLA y del IPA. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Gracias. Obrigado, bom dia a todos. Eu falarei isso. Sobre esse atividade extremamente importante. O financiamento da democracia. Falei um pouco específico sobre o financiamento da democracia no Brasil. É um assunto que nos preocupa e nos interessa desde que vamos. O financiamento da democracia é algo extremamente necessário e inquestionável. A democracia não só necessita de impulso para o seu exercício, mas também de fontes onde buscará sua própria sobrevivência, sua própria permanência enquanto sistema. E falarei de forma sobre o sistema brasileiro. Tentarei esses 15 minutos que vou destinar tratar de forma bastante condensada sobre esse nosso sistema, especificamente um ponto para mais educar, que é um ponto relacionado ao ativismo judicial, que se impõe de forma pragmática sobre o nosso sistema de financiamento político no Brasil. Nosso sistema de financiamento da democracia pressupõe primeiro o financiamento das agremiações políticas, dos partidos políticos, e o financiamento eleitoral de forma específica. Então, são dois pratos de uma balança que é um prato permanente, a todo ano, a todo instante, está funcionando, com recursos voltados para os partidos políticos, para a sua permanência, para a sua existência. E o segundo prato, a cada tempo, quando os eleitores necessitam fazer o seu encontro com as urnas eletrônicas do Brasil, para escolher os seus candidatos e seus representantes no processo eleitoral. Pois bem, na própria manutenção do Brasil, enquanto ele salientar, nós não temos candidaturas avulsas. As candidaturas são necessariamente vinculadas a um partido, onde se dentro do seu sistema nós não temos alguns partidos prevêem as prévias, outros não. Isso está dentro do sistema de autonomia partidária. Mas nós temos as convenções internas de cada partido, onde se escolhem os próximos direções, aqueles que
garantirão a sua gestão, mas também aqueles que serão ofertados como nomes para os eleitores como opções políticas no âmbito da escolha própria do processo eleitoral. O financiamento partidário, em parte, ele surge a partir do pressuposto da própria manutenção da democracia em si. Para que se mantenha a democracia e o exercício da eleição dos nossos representantes do Brasil, necessitamos de uma vida, de uma manutenção da vida partidária. E, para isso, há o incremento e a criação de um fundo público, que surge a partir do orçamento, formado de uma formação muito peculiar, em parte não só do orçamento público, mas também das multas que são aplicadas aos candidatos, aos próprios partidos políticos no âmbito do processo eleitoral. A partir da criação desse fundo, surge o orçamento público no ano anterior, se projeta para o ano subsequente, e esses partidos são mantidos a partir, especificamente, desses fundos, esse fundo partidário. Não só do fundo partidário, mas também de doações do seu próprio filiado, não só doações, mas também as contribuições compulsórias, que estão em alguns partidos impostas a filiados dentro do seu regime de autonomia partidária. Então, necessário esse fundo partidário que nutre os partidos políticos de recursos, ele também pode ser direcionado para a finalidade eleitoral, no ano eleitoral. No ano eleitoral, ele serve de manutenção. Os partidos podem, obviamente, fazer uma contenção de despesas do seu próprio funcionamento para reservar esse recurso para aplicação no processo eleitoral. A outra vertente, o outro prato que eu falei no princípio, é o financiamento eleitoral. Esse é um pouco mais complexo. A gente tem uma situação específica no Brasil de idas e vindas do processo eleitoral, do processo legislativo, perdão. E nesse processo legislativo, em vários momentos, nós temos é importante ressaltar para esse ponto, nós temos uma legislação eleitoral perene a partir do ano de 1997, temos um código eleitoral que acabou de completar mais de 50 anos de vigência. E dentro desse sistema específico de legislação eleitoral, nós, a cada ano ímpar, nossas eleições no Brasil acontecem em anos pares, a cada ano ímpar surge uma mudança, uma adequação, uma evolução legislativa que se aplica para o ano subsequente em respeito ao princípio da anterioridade. Para que se aplique uma norma no Brasil, necessariamente essa norma tem que ser aprovada pelo Parlamento brasileiro e sancionada pelo Presidente da República no ano anterior ao ano das eleições, para que tenhamos regras claras e não regras sendo aplicadas no curso do processo eleitoral. Pois bem, no financiamento eleitoral, a gente tem uma dificuldade no Brasil, justamente em decorrência de episódios relacionados à corrupção. Sabemos todos que, em torno do tema financiamento, surge sempre a necessidade de se discutir o abuso do poder econômico. Sabemos que o abuso do poder econômico tem interferência do poder econômico na vontade do eleitor, é algo que nos preocupa, não só na democracia brasileira, mas no âmbito das democracias mundiais. Essa preocupação surge em decorrência da necessidade de garantir a liberdade do eleitor no seu encontro com a urna eleitoral e nessa necessidade de escolha dos seus candidatos, e que essa escolha não discuta os efeitos necessários das implicações econômicas sobre a sua disputa. Pois bem, a partir disso, no Brasil, desde 1997, criamos um sistema misto de financiamento eleitoral nesses anos de eleição de anos pares. Esse financiamento surgiu
lá atrás, em 1997, a partir de um sistema misto, que permitia financiamento público por meio do fundo partidário, porque nos anos pares, necessariamente os partidos fazem uma convenção para utilizar durante o processo eleitoral, e também das doações de campanha, doações de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, de empresas e de cidadãos que querem contribuir para o processo eleitoral no Brasil. E como disse, a partir do uso abusivo do poder econômico, e principalmente da sua relação, a relação do poder econômico com a política, tendo nesse interregno a corrupção, é que surgiu no Brasil, e aí falo de cara sobre esse assunto, porque isso foi impulsionado a partir de uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela detém uma legitimidade constitucional de questionar normas perante a Suprema Corte brasileira. Então, essa legitimidade, ela surge no corpo da Constituição Federal e dos colégios de advogados que existem mundo afora. Essa é uma situação muito peculiar para a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, essa capacidade, essa legitimidade de se questionar normas no âmbito da Suprema Corte. Pois bem, quando surgiu o escândalo no ano de entre 2010 e 2012, que foi apelidado de mensalão, onde se tinha no Brasil uma suspeita baseada em grandes evidências de financiamento de parlamentares para apoiamento ao Poder Executivo, a Ordem dos Advogados tomou uma iniciativa e, a partir dessa iniciativa, no âmbito do seu colégio de conselheiros, se decidiu questionar as normas de financiamento político, financiamento eleitoral no Brasil. E o financiamento, de forma específica, o financiamento empresarial. O que acontecia no Brasil até aquele momento? Os empresários não tinham um critério para financiamento, para as suas doações. Você tinha 5 candidatos, eles doavam para os 5 candidatos, e aquele que ganhasse, eles, obviamente, esses empresários teriam uma relação muito mais próxima. E essa relação de proximidade é que começou a ensejar o descobrimento de relações de corrupção do processo, desde o processo eleitoral, para a partir do processo eleitoral, das relações de gestão de governo. Então, a partir dessas relações de gestão de governo, quando surgem esses problemas de corrupção, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Colégio de Advogados Brasileiros, proporciona uma ação perante a Suprema Corte, a ação direta de inconstitucionalidade número 4650, e essa ação discute justamente o critério utilizado para a doação por parte de empresários para as campanhas eleitorais. E o Supremo, de forma extremamente resumida, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decide que as doações empresariais elas são inconstitucionais em decorrência da sua própria criação, e havia sido questionado esse ponto perante a Suprema Corte, e a Suprema Corte traz como resposta a vedação, a proibição de pessoas jurídicas doar para partidos e para campanhas eleitorais. A partir deste momento, dessa limitação dos partidos de receberem doações de pessoas jurídicas, de empresas, surge um novo sistema, e aí percebam que esse sistema surge das diversas coisas que falei sobre as mudanças da legislação eleitoral, mas sim de uma iniciativa do Poder Judiciário, ou seja, é uma resposta do backlash a partir daquilo que o Judiciário apresenta como solução para o retrato daquele momento de financiamento político do Brasil. Surge, então, a criação, a democracia precisa ser financiada, não há outro caminho. A gente precisa de recursos para se fazer campanha, para se buscar o voto político, expor as plataformas
políticas de partidos de candidatos, surge, então, a criação de um fundo. E esse fundo, chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, FMC, esse fundo surge e cria no sistema brasileiro uma vocação de financiamento praticamente. Hoje nós temos no Brasil financiamento com mais de 80% dos recursos direcionados para campanhas públicas. Então, os recursos saem do orçamento público brasileiro. Estuda trazer ao salto para os Tá, vou fazer uma matemática. Então, esse financiamento, esses recursos que são destinados para o financiamento dessas campanhas, no meio desse fundo, inclusive na última eleição de 2022, alcançou um patamar de 5 bilhões, o valor, uma cifra realmente significativa, $1 bilhão para financiamento da democracia no Brasil, saída dos orçamentos, do orçamento público brasileiro. Esse fundo ele tem uma forma própria de divisão, onde tem uma parcela que é comum, a divisão de todos os partidos, muito pequena, e as demais parcelas a partir de 37% para direcionar, primeiro, 35% direcionado para os partidos em decorrência da sua votação, 48% destinado aos partidos a partir da sua proporcionalidade de representação da eleição geral imediatamente anterior, e 15% focada na representação partidária no Senado Federal. Percebo que levamos em consideração não só os cargos proporcionais relacionados à Câmara dos Deputados, mas também o Senado Federal nos cargos majoritários. Então, a partir desse momento, já encaminhando para o final, é que surge também a aplicação de ações afirmativas, e essas ações afirmativas elas surgem também no âmbito judicial. Então, a partir desse ativismo judicial, da litigância estratégica que muitos atores do processo eleitoral, entre eles a Procuradoria-Geral da República, no sentido de destinar recursos específicos para a campanha de mulheres e de pessoas negras. Então, há esse deslocamento de recursos para fim de cumprir essa ação afirmativa. Na última eleição, nós tivemos aprovada a emenda constitucional de 111, que potencializa essa ação afirmativa na medida em que ela considera, para as eleições gerais, os votos destinados a candidaturas femininas e candidaturas de pessoas negras em público para fins de distribuição de recursos. Então, há uma potencialização dessas ações afirmativas, que existe uma peculiaridade, vou deixar para as perguntas, e no final, meu tempo já se esgotou, dizendo que a democracia ela prescinde, ela é imprescindível, ela não prescinde, na verdade, e não pode prescindir de recursos financeiros para a manutenção, para o seu desempenho, principalmente em países onde há uma fragilidade muito grande, como o Brasil, e a todo instante a democracia se vê ameaçada. Eu agradeço a atenção de todas e todos e me ponho à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Gracias, presidente, por tu intervención. Decir que el sistema electoral brasileño, el sistema de financiación, pues ha pasado por diversas reformas que tú explicabas ahorita de manera muy puntual, y que bueno, poco a poco cada proceso electoral vamos conociendo nuevas oportunidades en todas las democracias, pero desgraciadamente el sistema de partidos políticos genera que la autoridad tenga que hacer las cosas un poco más complicadas, sobre todo en materia de fiscalización, porque tenemos y gozamos de muchísima creatividad para poder hacer el trabajo a los sistemas. Gracias, Sidney. Ahora voy a pedirle a Alejandra Lázaro, que hoy nos acompaña en esta mesa. Voy a hacer una rápida semblanza. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho Constitucional también de la facultad, es profesora de Teoría Política Comparada, y además ha sido secretaria
de la Cámara Nacional Electoral, expositora en más de 40 congresos de seminarios nacionales e internacionales sobre temáticas relativas a cuestiones electorales, partidos políticos, financiamiento y también la agenda de género. Ella actualmente es secretaria de entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Y hoy Alejandra está en este panel para platicarnos respecto al sistema de financiamiento público para las campañas electorales en Argentina. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenos días a todos y a todas. Quiero disculpar pero en Argentina estamos teniendo los últimos días, así como días de terror público, que también la posibilidad de que hablamos poco. Pero la verdad es que en cuestiones de financiamiento partidario, creo que todos coincidimos en todo lo que estamos acá, no importa del país que se trate, todos tenemos la misma preocupación. Yo les voy a hacer un brevísimo panel de paneo de cómo ha venido la normativa en Argentina para terminar con algunos de los problemas que seguimos teniendo y que se nos van presentando a pesar del enorme avance que se ha producido a nivel normativo y que inclusive a nivel de jurisprudencia se está produciendo fines de tratar de controlar, de fiscalizar y dar mayor transparencia a esto de financiamiento de los partidos políticos y de las políticas. Digo que no es nuevo además para nosotros. Increíble, ¿no? En la década del año 1930 encontramos ya un montón de proyectos para ver cómo se podía controlar el financiamiento de los partidos políticos. Miren, ¿no? Y si nos remontamos a la historia, creo que ya con el Bill of Rights ya también encontramos algunas disposiciones en torno al financiamiento de la política. En esa época era más de partido de candidatos. Que también es un tema, porque uno siempre habla de la del partido político, y entonces desaparece otra parte del individuo que va directamente a los candidatos. Pero bueno, volviendo a nuestro país, nosotros, la verdad es que si hacemos un recuento de los últimos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, encontramos que de aquellas primeras leyes con las normas dispersas, que nosotros siempre decimos que parecían así, la vuelta de un almacén, esos negocios chiquititos, donde se vende de todo, porque era más que un debe y un haber, un ingreso y ingreso sin demasiados requisitos para presentar ningún tipo de documentación. Con ello empezamos la democracia con ese sistema. En el año 2001, deben saber, tuvimos una crisis institucional, política, muy fuerte en nuestro país, y había una demanda por parte de la ciudadanía muy fuerte de transparentar todas las actividades de los partidos políticos, y obviamente el financiamiento no podía estar de ellos. Esa demanda entonces terminó en que los dictadores del Congreso terminaron sancionando lo que fue la ley 25.600, que fue un avance significativo respecto a lo que veníamos teniendo por el fin de controlar las actividades de los partidos. Llamamos nosotros el poder institucional, que es para las actividades ordinarias de los partidos, las actividades normales que el partido político lleva adelante, como para las actividades de campaña. La verdad es que esa ley tenía bastantes vacíos, tenía algunas, no solo el laburo, sino algunas diferencias en torno a algunas de las interpretaciones que se podían hacer sobre algunas de sus normas, y fue a partir de la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, que está en una justicia electoral integrada por 24 jueces y juezas, uno en cada distrito electoral, como está compuesto en nuestro país, por ahora por el juez federal, que es el federal más antiguo, el número 1. El código dice hasta tanto se han designado los jueces por el derecho electoral. Y luego hay una cámara, que es la Cámara Nacional Electoral, que
desde el superior, en todos sus decisiones de los jueces electorales y también de las juntas electorales nacionales, que se constituyen 60 días antes de la elección, y cuyo sentencia, los fallos de esta Cámara tienen fuerza de fallos plenarios, es decir, que son obligatorios tanto para los jueces como para las juntas electorales nacionales. Bueno, y fue justamente un trabajo muy arduo, ¿sí?, de la jurisprudencia, que fue delineando a ver cómo podía ir entrando en estas finanzas partidarias dentro de lo que la ley que permitía, exigiendo cada vez más y armando las presentaciones, las informaciones por parte de los partidos para ir permitiendo mayor control. Y además, no solo con el fin de controlar el partido, sino también porque hay una herramienta que a mí me parece que es de lo más importante, y que la última ley, la ley 26.215, que fue la última gran reforma de la ley de financiamiento, luego tuvimos otra que fue a partir de la ley justamente de creación de la paz, la ley de 1971, que también tuvo una reforma sustancial en la parte de financiamiento, que ha habido en el año 2019. Pero digamos que a partir de esta ley del año 2006, en el 2007, lo que aparece es lo que se conoce como el protocolo del elector. Y eso me parece que es sumamente importante, porque entonces nos da dos herramientas, no solo controlar que los partidos cumplan, que no haya un financiamiento perjurio, que no provenga dinero de ya sea lavado de dinero o de cualquier otra organización que no corresponda de acuerdo a la legislación, sino también que el elector, al momento de votar, sepa exactamente de dónde provienen esos partidos políticos, porque es una forma también de control de las decisiones que va a tomar, en el caso de llegar a ser gobierno, tanto a nivel legislativo como del Poder Ejecutivo, favoreciendo o de alguna forma algunas de esas personas jurídicas, pueden ser personas humanas, favoreciendo de otras cosas. Entonces me parece así como una gran. Básicamente, para hacerlo muy rápido, porque no tenemos muy tedioso, nosotros tenemos un financiamiento que se llama mixto, aunque con la última reforma, al igual que de Brasil, tenemos un financiamiento mucho más grande de lo público que de lo privado. En Argentina la mayor participación de los partidos políticos, eso trato siempre también de ser igual y también para los partidos políticos es una preocupación obtener recursos para hacer frente a la campaña. Ustedes saben que si bien no determina, de los estudiosos en el tema del hecho de campaña, es cierto que en el inconsciente colectivo, ¿sí?, la recordación de un candidato, ya sea por algunas características, por el cuadro político, por algún rasgo del perfil que tengan, bueno, influye al momento del voto. Y entonces esto hace que los partidos políticos necesariamente además pudieran desear recaudar votos. Y además, esto empieza a cambiar ahora, pero durante muchísimos años, la mayor cantidad de dinero la necesitaban para pagar todo lo que fuera de difusión en radio, sobre todo en televisión. Cifras muy altas, entonces obligaba a los partidos a recaudar. Con la ley 26.215 se intenta terminar con este tema de los fondos que necesitaban para ir a los medios de comunicación masiva, y se establece que para todo lo que sea la campaña de los medios es directamente la Dirección Nacional Electoral, que hace una distribución legislativa a partir del sorteo, de una sesión gratuita. En realidad, calcula ya la mitad de los medios ceden un 5% de sus espacios a la Dirección Nacional Electoral, del Ministerio del Interior, de forma gratuita, y la mitad, ahora ya a partir del año 2020, se les compensa a partir de, bueno,
como forma un poco de paliar, ¿sí? Entonces, y entonces, de esa forma, con esa distribución que se hace a todos los partidos no tienen la posibilidad de ellos directamente contratar en ningún medio de radio, de comunicación, de cable TV, sino que lo único que se limitan ellos es a producir el spot, y que sí lo que esa libertad, pero luego lo entregan, ¿sí? Y van a ir equitativamente apareciendo, ¿sí? En diferentes horarios, que tienen que estar avisados, por 2 veces en la semana salir en un horario de los prime time, que se llaman, ¿sí? De modo que todos puedan difundir sus ideas y sus candidatos. Hay partidas presupuestarias en cada nivel electoral que aparecen diferenciadas en el presupuesto general de la nación, tanto cuando se hace con toca a ustedes observar al final, para presidente, para diputados, senadores, nacionales. Esas partidas además luego se hacen, se distribuyen de acuerdo al número de electores, por distritos de cada diputado, y luego por los votos que se sacaron en la última elección de cada categoría de cargos, para presidente, por los senadores, este año elegimos diputados en todos los distritos, senadores en 8, y obviamente para presidente es un distrito único que se hace en todo el país. Y van a tener además que la autónoma de Buenos Aires la posibilidad de observar la primera elección además que se acaba con 2 sistemas diferentes, que van a tener una boleta papel, y algo que nos viene hace muchos años. Es otro tema que nos da muchos gastos, muchísimo gasto, que está prevista dentro de la ley de financiamiento, y dentro de lo que se financia respecto a la boleta electoral, en las elecciones PAS, en estas primarias, además es muy alto, se multiplica, porque en un momento se interpretaba que ese financiamiento de esa boleta debía ser por partido político, y que después, si hubiera diferentes listas dentro del partido político para la candidatura, bueno, se tendría que distribuir eso. Sin embargo, llegó a la Corte Suprema, se apeló esta decisión, y la Corte dijo que el financiamiento tenía que llegar a cada lista de candidatos que se presentara por partido político. Recuerdo que en ese fallo hubo un voto de disidencia, que fue de la PAI, prestigioso jurista argentino, ya fallecido, y él decía, bueno, cuidado con esto, porque en política también se suelen desvirtuar y desnaturalizar, como dicen acá, muchas de mis buenas intenciones a fin de hacer esto de la equidad dentro del partido político. Es cierto que lo que uno busca también es que todos los candidatos que no tengan dinero puedan partir de condiciones de igualdad para esa contienda electoral. Pero claro, hoy, a 10 años, un poquito más de 10 años de esta ley de financiamiento, nos encontramos que se multiplican, como decíamos, hasta y más allá, la cantidad de listas de candidatos además y representativos. Lo vemos además, no es una cuestión de valorarlo, sino en términos de lo que obtienen luego el número de votos. Pienso también que en Argentina nosotros tenemos un sistema de partidos políticos muy importante. De acuerdo a los últimos datos electorales, son más de 57 partidos nacionales y más de 700 partidos de distrito. Todos esos agrupaciones reciben financiamiento público. Entonces es un sistema muy caro, por lo menos muy caro, además, digo, Sartori siempre hablaba del costo de la democracia, si uno es cierto, lo tiene que ver como una inversión y no como un gasto, pero cuando hablamos de países pobres, nuestro, ¿sí? Con esta cantidad de partidos, donde además cuando vamos a mirar cómo se presentan esos partidos en cada elección,
donde se mete en sí a través de frentes, alianzas electorales, porque justamente no quieren visibilizar su caudal electoral, vemos que están recibiendo un financiamiento para el desenvolvimiento institucional, es decir, para mantener esa vida partidaria de todo el año, más un aporte de cambio, ¿sí? Una especie de gatopardismo, ¿sí? que han logrado, y entonces, bueno, pone en jaque un poco toda esta cuestión. Yo, como seguramente ya me queda muy poquito, quiero dejarles así como algunos de los problemas que tenemos más grandes dentro de esta ley de financiamiento. Nosotros a nivel subnacional no tenemos leyes de financiamiento que sean más o menos idénticas o parecidas al menos que la mencioné. Exacto. Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos es que a través de esas leyes financieras, dentro de las campañas, ¿no? Aparecen spots publicitarios, campañas, etcétera, todo lo que dicen ser financiadas por el partido del distrito, por el partido provincial. ¿Sí? Entonces, las abogadas nacionales, electorales, no llegan, ¿sí?, a poder meterse dentro de esa cantidad de dinero. Y además, el otro tema que ya hay varias doctrinas, investigadores y ONG que están en el camino, lo que se observa es que además los partidos, inclusive cuando dan sus informes de campaña, informan gastos que van incluso por debajo de los gastos permitidos. Raro, ¿no? Sobre todo que a nivel informal se tienen datos que superarían hasta 3 y 4 veces los gastos que ellos informan en sus informes de campaña, tanto en sus previos como en los informes finales. Hay un tema, inclusive, que es bastante preocupante, que nosotros tenemos la prohibición de que los sindicatos pueden hacer contribuciones a los partidos políticos. Y es una verdad de perogrullo, pero como que en el inconsciente todos sabemos que en Argentina al menos hay una fuerte introducción y financiamiento por parte de los sindicatos y los partidos políticos, por lo menos y entonces esto provoca directamente una identidad, probablemente que era lo que se busca, además de transparentar. Con lo cual me parece que ahí ya tenemos 3 aspectos para tratar de ese y poner un postura que no mejora el país. Muchas gracias por tu exposición. Creemos que es importante conocer este sistema de financiación en Argentina. Tú rescatabas de manera importante que tenemos que ver con la falta de regulación, la regulación muy laxa dentro de las agrupaciones políticas a nivel nacional, lo cual genera un alto grado de simulación de partidos locales que pueda incidir en el sistema de comunicación. Ahora vendría también la interrogación de estamos haciendo una regulación respecto de financiamiento y de la distribución de tiempos del Estado para el pautado que están comentando los partidos políticos, que hay una regulación, que están al 5% de los tiempos. Esperemos de revisar ahora, en este tiempo de globalización, cuál será la forma en la que pueda electoralmente cristalizarse el gasto que se pueda tener en redes sociales o en otro tipo de plataformas. Es un pendiente que tienen no solamente la democracia argentina, sino muchas de las democracias, porque además el tema del COVID rebasó primero de la hipotensión de manera importante este tipo de mensajes a la población de forma directa. Ahora entiendo que tenemos un espacio de preguntas y respuestas, por lo tanto, quieran hacer una pregunta. Uma pergunta para o primeiro cumprimento do doutor pela brilhante exposição, porque representa
os advogados eleitoralistas brasileiros em órgãos de representação do Federal da OAB. O doutor mencionou o ativismo judicial. Então, a minha pergunta para o senhor é: o senhor concorda, gostaria de saber a sua opinião sobre a forma como esse ativismo tem se dado na matéria eleitoral? Digo, do ponto de vista do controle abstrato da constitucionalidade, né, a lei 4.650 que o doutor mencionou, nós não temos na Constituição brasileira nenhuma regra que trate de financiamento de campanha. Ainda assim, o Supremo conseguiu confrontar a lei eleitoral e declarar o dispositivo de financiamento privado de empresas inconstitucional. Né? O doutor mencionou também no final a questão que parte da destinação de recursos a mulheres, né, acaba vindo também por decisão judicial, que pese naquele efeito backlash, depois até o Congresso tem aprovado uma emenda constitucional sobre a matéria. A minha pergunta é: esse ativismo não seria melhor se se desse sob uma ótica procedimental dialógica, ao invés do judiciário acabar tendo uma postura mais substancialista, como tem adotado? Como eu disse no princípio, ele faz uma disposição distintiva do sistema. Obviamente, muitas coisas ficaram de fora, porque o sistema é muito mais fácil. Também essa questão considerada, indicada no Brasil também, não podem fazer doação de lixo, não podem fazer doação para campanha. E do ponto de vista da questão relacionada ao ativismo, se fala do ativismo como algo nocivo para o processo eleitoral. E aí eu trago o processo eleitoral e entendo que esse ativismo, de forma específica, ele se dá pontualmente no limite do financiamento de empresas, doação de empresas para a democracia, ele se deu um momento lastreado muito na moral. Não especificamente daquilo que a norma trazia, a norma infraconstitucional trazia em relação àquilo que a Constituição dizia. Percebam que a Constituição é de 1998 e a norma é de 1997. E no artigo do ano de 2015 é que se compreendeu que havia inconstitucionalidade naquela forma de doação. Então, havia um espaço muito grande para se compreender. Só naquele momento existia uma inconstitucionalidade. Então, do ponto de vista da questão do ativismo, eu entendo uma via de conduta. Muitas vezes funciona como algo extremamente positivo, como é o caso, por exemplo, de direitos fundamentais, especificamente das ações afirmativas voltadas para grupos que são majoritários, porém minorizados no âmbito do processo eleitoral, como é o caso do Cumbre, no Brasil. Aqui na Argentina, nós temos um sistema que tem reserva de cadeiras, no Brasil nós não temos reserva de cadeiras. Então, há que se compensar pela forma financeira estimulando essas candidaturas. Então, a partir do momento em que a Suprema Corte interfere no processo, dizendo que algo é inconstitucional, eu entendo que nem sempre aquela inconstitucionalidade declarada é necessariamente uma inconstitucionalidade, mas sim a partir de um retrato pontual e de um conjunto de situações, uma conjuntura específica posta, é que o Supremo se utiliza de uma forma pragmática da sua competência de declarar uma norma constitucional ou inconstitucional para poder dizer, para poder, na verdade, interferir de forma direta no processo eleitoral. Eu, obviamente, tenho algumas reservas relacionadas ao ativismo, mas entendo que, em alguns momentos, ele é necessário. Porque percebo que, nesse momento, o Supremo diz que a doação de empresas para o processo, para os partidos candidatos ao processo eleitoral nacional, ele não fecha a porta. Ele diz que aquele retrato, naquele momento, onde se permitia o uso abusivo do poder econômico, não está concitando com a Constituição Nacional, a Constituição Federal. Mas, ao mesmo tempo, diz se adquirir um novo sistema tendo como base aquilo que a Suprema Corte Brasileira decidiu, é óbvio que esse sistema pode sim ser considerado constitucional. Eu acho que consegui dar um panorama geral e responder a indagação. Obrigado. Muchas gracias, abogado. Queremos también para una pregunta más y poder concluir. Ahorita para darle a Alejandra, y está hablando de la parte de la revolución o de campaña, pero en el tema que tiene que ver con
con el seguimiento, el monitoreo de los informes que necesitan los partidos políticos, el control. A fin de cuentas, el financiamiento, la capacidad que tienen la Cámara Nacional, las instituciones competentes, digamos, es suficiente. Pensando en esta proliferación de listas, de candidatos, porque es importante. Quizá la reducción es suficiente, pero no es control. No, no es suficiente nada. La ley es suficiente y la cantidad, el cuerpo de auditores contadores que trabajan en este tema no pasan de 3 y 14, no sé cuánto está el tratamiento, pero también se encuentran de contadores tienen que aumentar y digitalizar. Para esta elección tenemos 73 candidaturas presentadas. Nivel de presidente debe ser el resto. O sea, son números terribles. Y de hecho, uno lo que observa, además, a veces también es que medio antipático decirlo, pero es cierto que la justicia de esa forma también tiene muy limitadas y se ve porque hay informes que después de 10 años terminan siendo desaprobados. Después de 10 años. Las alianzas terminan de existir inmediatamente después de la elección. Las sanciones sí van a los partidos, la verdad. Ya que ya ni nos acordamos de quién era el candidato, tampoco hay sanciones hacia los candidatos. Entonces, tampoco los candidatos están muy interesados en el tema, pero ceden esto, y inclusive hubo alguna modificación en la ley que no flexibilizando esa responsabilidad, esa habilidad de responsables económicos financieros, incluso de una corresponsabilidad y de campaña, diciendo, bueno, es cierto pero no es suficiente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a dar por terminada este panel. Antes de agradecerles a ustedes la posibilidad de escucharles, saber un poco de la zona de financiación tanto la Argentina como de Brasil. Creo que es muy importante tener esta información para las personas presentes. Y a continuación, algo que no entienden, puede dar sí les encarga el proporcionalmente la transparencia electoral de institución privada, porque y pues agradecerles muchísimo en nombre de Transparencia Electoral, tanto a Alejandra, la posibilidad de estar aquí con nosotros, y vamos a dar por concluido esta parte del panel. Tenemos un espacio de convivencia por 10 minutos y podemos hacerlo en la parte exterior. Olá a todos e a todas, muito gusto, é um honor estar aqui hoje. Como sabemos que está cerca do almuerzo, então não falaré muito, pero antes me gostaria de agradecer a todos e a todas que estão acá, incluso mis queridos amigos brasileiros e brasileiras que estão acá, pero não poderia me olvidar de agradecer a Transparencia Electoral em nome de Jesus, o diretor general, mi amigo Eduardo, Bárbara, toda a equipe que trabalha na Transparencia Electoral e CAUERTE e as próximas autoridades da CAUERTE também. Congratulações para vocês. E agora é uma responsabilidade grande estar acá no sítio de Marcelo Peregrino. Então, muitas graças por la confiança. ¿No? Empezaremos hoje com o tema de inovação e implementação responsável de tecnologia em eleições. E estamos hoje acá na mesa com Dia Logan, nice to meet you. Thank you very much. It was a pleasure being with you in LA. Thank you for the hospitality and receiving all of us
in your country, in your city. Thank you very much for your job. Estaremos también con Marcela Centurión Pietro, secretaria del Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, y Gabriela de León Farías, ex-consejera, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, México, e integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral. Pero antes, había me olvidado de decir respecto del diálogo, es registrador del condado de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Empezaremos ahora con Gabriela de León Farías, que está en México a través del Zoom. Buenas tardes, Gabriela, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Antes que nada, quisiera agradecer a Transparencia Electoral, a Oeste, la generosa invitación que me han hecho para participar el día de hoy y para compartir las experiencias que en México hemos tenido con algunas innovaciones relacionadas con los procesos electorales. Y es muy importante esta charla porque en el caso de México específicamente, el tema de las urnas electrónicas y los desarrollos electrónicos o las innovaciones electrónicas aplicadas a los procesos electorales han surgido desde lo local. Es por eso que la democracia subnacional, reforzar la democracia subnacional, los órganos subnacionales, pues resulta de vital importancia para fomentar el desarrollo pues de la democracia, porque bueno, en México los grandes temas, los grandes avances en el tema de elecciones y sobre todo en este caso que nos ocupa de innovación han surgido desde lo local. Y permítanme platicarles un poco el contexto. Yo quisiera platicarles en específico de un tema de innovación relacionado con la urna electrónica. En Coahuila, que es un estado que estamos al norte de México, específicamente colindamos con Texas. Bueno, pues desde hace más de 22 años se ha desarrollado la urna electrónica para los procesos electorales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Instituto de Coahuila, el órgano electoral de Coahuila, fue pionero y ha sido pionero del uso y desarrollo de esta tecnología aplicada a los procesos electorales. Y bueno, la urna electrónica de Coahuila, pues es un mecanismo digital, utiliza una computadora, tiene una pantalla touch, es un mecanismo muy fácil de utilizar y a diferencia de otras urnas electrónicas, específicamente la de Brasil, en el caso de México es muy importante para los mexicanos que este dispositivo pues emite un testigo de voto. Es de manera tal que puede haber cotejos entre lo físico y lo electrónico. Pero bueno, quisiera centrarme un poco también en el uso que se le ha dado a esta tecnología, no solamente para las elecciones constitucionales, en el caso de Coahuila se implementaron en 2005, también se implementaron en el año 2011 y 2009 en elecciones constitucionales con una pequeña muestra en casillas. Y bueno, a raíz de la reforma electoral de 2014 se suspendió el uso porque bueno, se consideraba que la ley pues no permitía este sistema de votación. Sin embargo, bueno, a raíz de algunas iniciativas promovidas por el Instituto Nacional Electoral, en 2020 tuvimos un programa piloto con la urna electrónica en el estado de Coahuila e Hidalgo. Y bueno, en el caso de Coahuila se utilizaron 54 urnas electrónicas en las elecciones constitucionales que en aquella ocasión fue para elegir las diputaciones locales. Y bueno, pues todo transcurrió con gran normalidad, sin ningún contratiempo.
la ciudadanía aceptó muy bien el uso de estos dispositivos. Posteriormente se aplica otra muestra en 2021 de 50 casillas con urna electrónica y los resultados fueron iguales. La gente tenía mucha confianza en el dispositivo, los resultados fueron prácticamente inmediatos. La ventaja de este dispositivo es que evita errores en el escrutinio y cómputo desde la casilla, que como ustedes saben, pues es manual, entonces mucha gente batalla para hacerlo. Y bueno, también en 2022, en el estado de Tamaulipas, las mismas urnas electrónicas del Instituto Electoral de Coahuila fueron utilizadas para las elecciones constitucionales para la gubernatura en el estado de Tamaulipas. De igual manera transcurrió con toda tranquilidad. Sucedió un fenómeno muy interesante porque las nuevas generaciones que acudían por primera vez a votar en una urna electrónica, pues lo hacían de forma muy natural, como que no entendían para qué había en otras casillas papeletas y se podía votar por internet, ¿no? Quienes tenían un poco más de recelo, un poquito más de desconfianza, pues eran evidentemente los adultos mayores. Pero en lo que quisiera centrarme en esta charla el día de hoy es precisamente en los usos que se le ha dado a esta urna electrónica, que no solamente se han utilizado para elecciones constitucionales, sino también un uso muy importante que se le ha dado en México es para ayudar a los partidos políticos, para coadyuvar con los partidos políticos para la elección de candidatas, candidatos o de sus autoridades estatales o municipales, es decir, las autoridades del partido. Esto cobra gran relevancia ahora en México porque, bueno, como ustedes saben, estamos en vísperas de la elección presidencial y los partidos políticos ya empiezan a hacer procedimientos para la selección de sus candidatos o candidatas. En el caso de Transparencia Electoral, Capítulo México, pues ha decidido participar como observador, como una organización de parte de la ciudadanía para la elección precisamente de un grupo de partidos políticos que se llama Frente Amplio por México, que está seleccionando sus candidatos y candidatas. Y precisamente uno de los partidos políticos que ahí participó, pues es el Partido Acción Nacional, y con ese partido, el Instituto Electoral de Coahuila, en múltiples ocasiones y en diversos estados de la República, pues participó para la elección de sus candidatos y de sus consejeros estatales. Esto habla de la confianza que en México le han tenido ciertos sectores de sociedad al uso de tecnologías electrónicas. Sin embargo, el avance no ha sido rápido, ha sido gradual y ha tenido sus tropiezos y desde mi punto de vista ha sido un avance muy lento. Y creo yo que al día de hoy nada impide que ya se inicien las votaciones con urna electrónica, que bueno, hay que resaltar que en el caso de Coahuila y de aquí de México no están conectadas con internet, es simplemente una máquina que recaba la información y al final se emite un cómputo en una pues en un documento tipo punto de venta o para que algunos me entiendan un poco mejor, en un ticket, y ese ticket, bueno, contiene un código QR y directamente emite los resultados al programa de resultados electorales preliminares. Las ventajas son muchas. En primer lugar, evita el escrutinio y evita errores en el escrutinio y cómputo, sobre todo los errores humanos. En segundo lugar, da mayor certeza y da mayor claridad a los resultados, porque, como les digo, los resultados pueden llegar prácticamente en minutos o en segundos a el programa de resultados electorales preliminares.
Y bueno, evidentemente también hay muchas cuestiones relacionadas con el cómputo, pues que ya no es necesario recontar esos votos porque, bueno, pues las máquinas son mucho más precisas. ¿Qué es lo que falta desde mi punto de vista en América Latina para desarrollar este tipo de tecnologías aplicadas a los sistemas de votación? Pues desde mi punto de vista, lo que hace falta es generar confianza en la ciudadanía. Desgraciadamente, en América Latina tenemos sistemas electorales que se han basado en la desconfianza, en escándalo, en el griterío, también hemos tenido desgraciadamente muchos políticos que al no verse favorecidos por el voto popular, de manera inmediata descalifican a la autoridad electoral, a los sistemas electorales. En México lo vemos precisamente hoy, diario, el presidente de la República, un día sí y otro también descalifica al órgano electoral nacional, ha pretendido que los órganos subnacionales desaparezcan, y bueno, pues ha sido prácticamente una persecución que es un común denominador en toda América Latina. Entonces, ante estos contextos tan complejos, es muy complicado poder generar un esquema de confianza para poder avanzar en temas de innovación electoral o tecnologías aplicadas a los procesos electorales. Sin embargo, tenemos que transitar forzosamente para rumbo a ese lugar. ¿Por qué? Porque pues ya estamos en la era de la tecnología que además ya nos rebasó, estamos en la era de la inteligencia artificial y bueno, continuar con estos procesos tradicionales, pues no abona a la certeza y a la celeridad en el conocimiento de los resultados. Entonces, yo dejaría aquí mi charla, mi intervención, haciendo la reflexión de que es muy poca la cantidad de países en el mundo que utilizan las tecnologías de la información aplicadas a los procesos electorales. Y bueno, tenemos que hacer más uso de estas tecnologías, sobre todo en los procesos de votación y en los procesos de cómputo, escrutinio y cómputo y de difusión de los resultados. Y finalmente, bueno, tenemos que además de a la par, pues generar temas de confianza para que los ciudadanos de América Latina conozcan muy bien los procesos electorales, conozcan muy bien a sus autoridades subnacionales, cuáles han sido los aportes que han tenido a la democracia de su país, y bueno, pues apoyen este tipo de iniciativas relacionadas con la innovación electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora la palabra está con Diana. Diana, please. To vote independently without the assistance of another individual. And we wanted to solve that issue, but also solve that in the context of an environment in the United States and across the world where security became a larger issue. So we were doing this transition at the same time as we were facing the potential nation state hacking and the disinformation campaigns and concerns in our country about going fully electronic as opposed to having a paper audit trail. So all of those things were considered in our process. But we spent a great deal of time positive about the voting experience, what did they think was lacking in the voting experience. And what we found is that we in the United States, we have a high propensity or high interest of voters have the flexibility of voting from home, so voting by mail. But also, if they choose to vote in person, similarly having options in that, so not being limited to a single day of voting, not being limited to a single location for voting. So all of those things were taken into account. And we adopted a human-centered design approach. So again, we did a lot of experimenting, a lot of piloting, where we actually took even cardboard cutout examples of equipment and set up on polling places and have voters walk through that process. A fascinating process because you learn multiple things in doing that.
You certainly get the feedback from voters, the direct feedback from voters, but in observing them in the act of interacting with that material, you also see their behaviors. And sometimes their behavior doesn't match their feedback, right? So they tell you that they like one thing, but that's not how they're interacting in person. So we learned a great deal about that. And again, we found that there were no commercial systems that were scalable to the needs of our county. And that is why we made the decision to go forward with a design of our own. We underpinned this whole process early on with the adoption of a set of guiding principles that were very important, that we always used as a guiding post to see whether or not we were staying on track with our project. So we wanted it to be human-centered, we wanted public ownership, we wanted it to be flexible, accessible, sustainable, comprehensive, and we wanted it to be component-based, because prior to this time in the United States, voting systems were seen entirely as an end-to-end voting system. So if there was an update in technology, or a change in regulation, or a change in voter behavior, you had to start all over and do a whole new voting system. We wanted something that could adapt those characteristics over time, so that we could take advantage of further advances in technology. We can adapt to regulatory change from our legislative bodies, and also in changes from our population. So we really divided those principles into first focusing on voters, and for voters, we wanted to be sure there was transparency, that there were options in voting, that privacy was maintained, and that the voting system was easy and accessible in terms of usability. That was for the individual voters, so thinking about voters through the lens of their individual experience. Then we looked at the larger issue of public trust. We wanted to be sure that whatever the voting experience was that we implemented also elicited public trust from the public at large, and that it demonstrated the integrity of the voting process, the security of the voting process, and ultimately that it was cost effective as well, because we knew we were making a large investment of public funds. And finally, we wanted to focus also on the experience of our election. You can have a great system, but if the people that you employ to deliver that experience out in the field aren't comfortable and familiar with the system, it's not going to pay off on the investment. So this is where we wanted scalability, we wanted flexibility, we wanted the setup process to be easy, intuitive. We wanted to minimize the dependency on power and connectivity, so we could have the greater flexibility of locations for voting. And we wanted it to be portable, so it could be moved to different locations over time. So the other thing we did is we engaged a lot of stakeholder input. So we knew that what we were doing was, to a certain extent, radical or disruptive in the industry. So we didn't want to have the burden of that just on us. So we brought in a group of stakeholders who were voter advocates, so advocates for voters with disabilities, advocates for voters with language needs, but also a technical advisory committee that included academics and technical experts and accessibility experts, so that we would be able to have the credibility to move this forward and to maintain the support of our authorizing environment going forward. And then we, as I mentioned, then we actually took it out to the public. So for instance, the design of the accessibility part of this, we actually worked with a group of citizens, voters, at a center for voters with cerebral palsy, and that's a disease that affects people in many different ways. And we met with individual voters who have been voters their entire adult life, but have never voted a secret ballot because they had to rely on a caregiver or family member in order to vote. We got their feedback. We came back with a prototype of our. We put it in front of them, stepped back, and watched these particular voters, about a dozen voters, who were able to actually vote a secret ballot for the first time in their lifetime, and that was a very powerful validation of our process. We did a lot of focus groups. We did a mock election before we did a public election, and we continue to improve upon that. So today, this is what the voter experience looks like in Los Angeles County. And I will say that this impacted our organization as well, because we no longer
not just in elections, but in all of our work for public service. We now think and approach our work in terms of an experience, ensuring that the end user is in front of mind for us. So we offer a variety of options for voters to cast a ballot. Some of this will seem unusual to your models of voting, but I think it speaks to that relationship with the electorate. So most of our voters in Los Angeles County exercise the franchise to vote by mail ballot. We mail them a ballot to their home. They have roughly 25 days to complete that ballot and mail it back to us. There's a variety of ways that they can return their ballot. They can return it in a secure ballot box out in the community. They can return it at vote center, or they can return it in the mail. We also have various ballot tracking tools. So if you return your ballot by mail, you as a voter can track that to get confirmation that you received your ballot back in the process, and ultimately that it was counted. So that goes to that confidence. But we also offer in-person voting, and that in-person voting, it stands for, starts at 10 days before the election. We have about 670 vote centers or vote locations in the county. Any voter in our county can go to any one of those locations, so they can choose the location of their choice, cast their ballot. And then those are open on election day as well. All of those ballots will come back to our central location for tabulation for the election votes. This just gives you it's hard to see that, but this gives you an idea of that all represent either vote centers that are open in our county, or secure ballot drop boxes for voters to return their vote by mail ballot. There's a lot of logistics that go into this process. So again, that element of working with the election workers was critical. The training of the election workers is important. And we invest heavily in the operational teams and support. We were very pleased that we also surveyed the election workers after the implementation of this and found a very high rate of approval or acceptance of the system by our election workers. We're able to use that data for the program going forward. And ultimately, we continue to look to leverage technology. And you heard about that on the earlier that there was a key point made there that we can't really look at voting as a technology problem. We need to find ways throughout the world to leverage technology, but to leverage it in a way that focuses on the user experience and the confidence that it brings to voters. And that's what really enabled us to have success with this project. So I'll just conclude by saying that the human experience has underpinned every phase of this initiative, and the public feedback and collaboration continues to push us forward. And we see this as an ongoing process, and we see it as a final destination. We see it as continuing work. And I think the lesson that I've learned that I would share in this community is that as a field of professionals, whether we're election administrators, regulators, researchers, really in this field, what we're entrusted to do is facilitate the ability of our voters to cast a ballot and to have confidence in that vote's impact. So however the process, the outcomes, and legitimacy of elections turn out, that part doesn't belong to us. We're facilitators of that process. It actually belongs to the voters. And we're entrusted to deliver to them a system that gives voice, influence, and representative power to the vote. And I think that's a high calling. And I think the design, the selection, and the deployment of voting systems and election-related technology have to reflect that distinction. And I think it's important that we never lose sight of that. And I think it's through forums like this and professional exchanges across sectors. So again, administrators, regulators, researchers, that ultimately results in a better process for the voters. So, thank you very much. Thank you very much for your speech, Ian. E agora estaremos com Marcela Candulion Pietro, que hablará sobre el uso de la boleta electrónica en Chaco. Marcela es secretaria del Tribunal Electoral de la provincia del Cumbre. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por dejarme participar y compartir la experiencia de la provincia de Chaco. Bien, en primer término, ayer las fotos estábamos a ver en la reunión que hicimos en el Tribunal Electoral. Entonces,
no estaba dentro de lo que quería hablar, pero en esta instancia, en este momento, aclarar que cada provincia se reserva la materia electoral. Entonces, dicta las normas electorales en función de sus constituciones y bueno, con sus errores y con sus virtudes, algunas más modernas, otras atrasadas, más incorporando, como en mi provincia, determinado articulado que no regula, la justicia me voy a enfocar en el tema de la tecnología, que no regula exactamente todo el procedimiento de la incorporación de la boleta electrónica en la provincia. Entonces, es de hecho el artículo 49, que habla de que se podrá incorporar, el Tribunal Electoral podrá incorporar tecnología gradual y progresivamente para la elección de sufragio y escrutinio de votos, y le pone un equilibrio que es de acuerdo a la factibilidad presupuestaria. En la provincia de Chaco, el presupuesto de la elección lo maneja el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, eso está en la ley electoral. Entonces, aún cuando el Tribunal Electoral imponga el cambio, la incorporación de tecnología para la emisión de sufragio, siempre eso está a tratarse de acuerdo a cierto presupuesto, lo prevé o no, y si hay suficientes fondos como para incorporar la tecnología. En relación a esto, como les decía, solo es el único artículo de la ley electoral que permite la incorporación de tecnología. Entonces, en Chaco, desde el año 2011, había una prueba anterior no vinculante que fue para el presupuesto participativo de la Municipalidad de Resistencia, comenzó a incorporar. En el año 2011 se dictaron determinados acuerdos para regular la incorporación de la tecnología, pero bastante escueto, bueno, porque era la primera vez. En el año eso trajo algunos inconvenientes, sobre todo al momento de escrutar, del escrutinio que realiza el Tribunal Electoral. Tanto que, por ejemplo, no tenía, bueno, todavía era nuevo, no había confianza en el sistema. Tengan en cuenta que solo se incorporó a la ciudad de Resistencia en un porcentaje de mesas, bastante alto por cierto, no fueron las mesas del centro, y al momento del escrutinio se tuvo que, por distintos reclamos que realizaron los partidos políticos, hacer un recuento de cada una de esas 626 mesas manualmente. Y esto solo a modo anecdótico, los apoderados que hicieron el planteo contaban con palotes. Se hacían palotes de cada uno de los, lo cual demoró, cuando digo casi 20 minutos de esta mesa. En el año 2015, entonces, ahí sí se trató de regular el sistema que nosotros utilizamos para declarar el mismo que va a utilizar la ciudad de Buenos Aires, el mismo que utiliza Salta, el mismo que utiliza Neuquén y otras provincias, Córdoba. Entonces me parece interesante leer lo que el Tribunal Electoral, que tiene amplias facultades de regulación, siempre en base legal, constitucional, para garantizar la transparencia de la elección y bueno, todas las garantías que el elector tiene que tener, los constitucionales, el derecho de voto, alterar, etcétera. Me parece interesante leer lo que en el 2015 se planteó o se plasmó por acuerdo para que en adelante, gradualmente, se pueda seguir incorporando tecnología hasta llegar al 100% en toda la provincia. Haciendo un paréntesis, a tener en cuenta, el Tribunal Electoral de la provincia de Chaco se compone, es un organismo constitucional que no pertenece a ninguno de los poderes del Estado. Su constitución es el presidente, es el ministro del Superior Tribunal de Justicia, tiene un representante de la magistratura, uno del Ministerio Público y un procurador fiscal, que son por sorteo cada 2 años. Entonces, en ese año 2015 fue que se fijaron estas pautas para que ya a partir de esta tribunal se siguiera el mismo criterio. Bien, entre las características, el mecanismo de extensión de sufragio propuesto consiste en un soporte de papel
un registro electrónico asociado al mismo, software y procedimientos usados al esquema vigente de votación. El registro electrónico del voto queda con la utilización de este sistema incorporado en un soporte documental y no en la terminal de votación, como es el caso de los sistemas de las urnas electrónicas, ni en un servidor destinado a ese efecto, ni en ningún otro dispositivo de almacenamiento de hardware local, en el sitio de votación o remoto en algún centro de consolidación de datos. El soporte documental aludido a la boleta, nosotros en aquel momento le llamábamos boleta de voto electrónico, una vez conformado conserva las cualidades de voto único e individual, electrónico y documental en sí mismo, con capacidades de ser leído tantas veces como sea requerido en forma individual o masiva, tanto en forma electrónica como en forma textual, ambas contrastables entre sí. Y hay algún paréntesis porque en esto se trabajó mucho en la capacitación para precisamente la virtud de la boleta esta de voto electrónico o boleta única electrónica. Hoy, pues, también con el tiempo, nosotros también la adoptamos la última vez que la utilizamos. Tiene esa ventaja. Y la validez para el tribunal electoral, que se nos encuentra acordado, no está en esta que ayer, es el soporte papel. Es decir, si el chip no contiene información, la boleta con lo que está impreso es válida igual y no así al revés. Se puede, de ahí voy a hacer referencia con las distintas provincias cómo utilizamos el sistema, porque muchas, para algunas lo tienen en las leyes, y otras nos fuimos revelando cómo interpretar el voto nulo. El voto blanco no es un problema porque el sistema lo tiene expreso. Sí, eso hubo planteos de parte de las agrupaciones políticas, porque en una primera diseño de pantalla el voto blanco cobraba demasiada importancia, porque los partidos quisieron que no sea la opción igual que las opciones de los candidatos, que nosotros, digamos, lo pusimos en un lugar para que todas las categorías también puedan tener esa posibilidad. Pero insisto, el voto en blanco sale voto en blanco. Y si no, bueno, están las opciones de electrónico. En las capacitaciones, nosotros también hicimos, les decía, hicimos mucho hincapié en que el elector entienda que antes de doblar su boleta para colocarla en la urna, verifique lo que está impreso y esto a modo de generar confianza en el sistema, que verifique lo que está impreso y que pueda contrastar con lo que esperaba el chip antes de hacer el doblez para introducirlo en la urna y que realmente sea. También en el caso de que algún elector se confunda o crea que no fue lo correcto, o que tenga alguna duda, pueda solicitar romper y solicitar otra boleta para volver a emitir el sistema. Bien, una vez el soporte documental aludido a la boleta electrónica, una vez conformado, conserva las cualidades del voto. La boleta electrónica es un documento que lleva impresa la acción electoral del votante. Luego del acto de votar, tanto en el texto claro como en formato digital, en la memoria del chip o card de radiofrecuencia incorporado a la boleta. Este chip, luego de grabado, no puede volver a grabarse. Lo que se logra modificar de forma permanente la estructura lógica de su funcionamiento. Esta tecnología asegura el secreto de su práctica de la verificación del relacionamiento y plena coincidencia del voto impreso y el soporte electrónico queda en mano exclusiva del elector. A su vez, este mecanismo electrónico instrumenta una boleta de papel que el elector debe introducir en una urna de cartón, eso está en la ley, eso no cambia nada, y que se contabiliza a través de un escrutinio que requiere la intervención de las autoridades de mesa y la fiscalización de los partidos políticos, y se tiene en cuenta para el recuento definitivo de votos que realizará la autoridad. Con referencia al escrutinio, también hay diferentes mecanismos de escrutar, el que realiza la provincia de Chaco es como el mecanismo tradicional, donde se lee la agrupación política y el número, o sea, un control que se hace con la documentación. La virtud de este sistema, que lo explicaban ayer muy bien, y yo lo repito porque realmente es una de las ventajas,
es que como la documentación expide la máquina, una vez realizado el escrutinio de la mesa, con ese recuento de voto por voto que va figurándose en un contador de la máquina que está en una de las esquinas, donde cada fiscal y la autoridad en esta puede ir chequeando que lo que dice la boleta es donde carga el voto, cuestión que no tenía en el año 2015. Entonces, eso generaba dudas sobre las averiguaciones políticas de dónde se asignaba el voto. Y es claro quedó que la urna no lo guarda, o sea, la máquina no lo guarda. Pero sí no se podía ver concretamente, porque no existía ese contador, si realmente el voto era asignado a la categoría. Bueno, eso se mejoró. Una vez que concluye el escrutinio, emite los certificados del acta de escrutinio, de cierre, y los certificados para cada uno de las mesas, para cada uno de los fiscales de cada agrupación política. Lo cual, al momento del escrutinio del Tribunal Electoral, lógicamente resulta mucho más rápido, si bien se hace una lectura del principio de la agrupación política y el resultado que obtuvo, la cantidad de votos, es coincidente siempre, se hace muchísimo más rápido, la verdad que no genera. En el caso no genera mayores inconvenientes, ni planteos. Podría, pero no sé si tengo tanto tiempo, aclararme más entre algunas características, pero me interesa sobre todo el tema de la gradualidad, aclarar un poquito en lo que es nuestra legislación. El tribunal siempre, nuestra provincia tiene distintas realidades, lo que es la capital, de lo que es el interior de la provincia. Tenemos una comunidad también muy grande de pueblos originarios, casi 35.000 personas que viven en lugares más apartados del interior. Entonces, la idea siempre fue ir de a poco para generar la confianza en el sistema de que realmente la gente esté convencida que es lo mejor. Entonces, lo que hicimos para graduar no fue ir incorporando más cantidad en un solo municipio, sino meternos dentro del territorio. Yo traje para compartir y para que ustedes vean, a ver si me entiendan, nunca superamos el 30%, por lo que les decía también esta cuestión económica. Esto fue cuando una prueba del año 2011, la resistencia, la elección municipal, nada más. Ahí se distribuyó el solo de resistencia, perdón, en la capital de la provincia. 623 mesas, 326 continuaron con el voto tradicional, la boleta partidaria. Un total de 949 mesas con 75%. Bueno, esta fue la que en realidad casi salida de un día para otro rápidamente, y fue la que nos trajo tantos problemas después para escrutar. Por eso que le digo, fue mucho, con poca capacitación, y la gente no estaba convencida. Lógicamente, eso generó problemas al momento de escrutinio, muchos problemas. Después, estas fueron municipales, estas fueron las elecciones provinciales. También se puso ahí que hay más pueblos de ciudades, algunas medianas resistencias en la capital, Presidencia Roberto Peña en la segunda ciudad de la provincia, y la será cuarta, quinta y Manchagal, que fueron de las cantidades de mesa. Y siempre tengan en cuenta que para el tribunal la verdad era complejo porque tenía escuelas con voto electrónico, boleta voto electrónico, y otra parte con la boleta partidaria. Entonces, teníamos que hacer audiencia de pantalla, de diseño de pantalla y audiencia para las boletas partidarias. Ahí está, el voto autorizado son de 2.308 mesas y 2.700 en total. Bien, es simplemente para que vean esta gradualidad de la que estoy hablando. Ahí cambiamos, pusimos otros municipios, porque la idea es precisamente ir capacitando en distintos lugares. Uno va y capacitamos en centros comunitarios, en las plazas, las escuelas, y bueno, va todo para
a cualquiera, aunque después no le toque realmente votar por este sistema de votación. Ahí incorporamos en el año 2020 Charasa, un minuto, ok. Paso al siguiente, ahí va la cantidad de electores. Simplemente, esta fue una elección que fue el 100% en Margarita Belén, que fue un pueblito muy chiquito, del que tiene solo 21 mesas, de 350 electores. Muy interesante, porque lo pudimos hacer, inclusive le hicimos un montón de carta de recepción. La gente, la verdad que ahí nosotros comprobamos que la gente mayor, que tanto se dice que no se adapta a la tecnología, está muy contenta, pero sí es cierto que el tribunal pudo capacitar personalmente y la gente del tribunal electoral pudo hacer toda la capacitación muy intensiva. Inclusive nos hacemos casa por capacitar a la gente con discapacidad también para que tengan confianza y efectivamente para inclusive fíjense la cantidad de votantes, 82% de asistencia al día de la elección, es mucho, tenemos no más de 70. Y después ahí 2017, ahí sí, miren, ampliamos más, General San Martín, la cantidad de mesas, Castelli, Fontana, todos pueblos del interior de la provincia. 2019, para el 2017 solo hicimos en las generales y también a mitad, perdón, en primarias generales, en 2019 solo en generales. Bien, ahí está 2019, hicimos otro, inclusive ya llegamos a pueblos como Miraflores, Castelli y Miraflores son ya impenetrables. Y bueno, interesante, la verdad que para nosotros es muy satisfactorio y así de esta manera la gente realmente ha ido aceptando el sistema de votación. Lamentablemente este año por lo que le decía de que cada tribunal, cómo se conforma, tiene su impronta. No les digo que es fácil lograr tener el presupuesto, bueno, no lo implementamos. De todas maneras, hubiera sido bastante complicado, porque en el paso tuvimos una sola agrupación política que tuvo 139 diputados. O sea que no hubiera sido fácil en el paso utilizar este sistema de que hubiera. Pero bueno, muchísimas gracias y todo lo que necesiten estoy a disposición para. Dudas para todo panelista. No sé si Gabriel No, venimos todos a tirarse. Se ha tenido un impacto específico en el grupo Porque pasó un par de if I understand the question correctly, I think it's an interesting question and one that we look at closely is how do you measure what the impact of this is on particular demographic populations of voters. And in the United States, differently than any of your jurisdictions, because voting is not compulsory, we have a participation gap. So younger people vote at a much lower rate than older people, and actually voters who are immigrated to the United States often have a lower rate of participation as well. And that was one of the goals of our project, was to again have the outcome represent the fabric of the community that we represent. There's some evidence, it's still early. There's still some evidence that it has increased that. I think what we know though is that again, technology alone and even election processes alone is not going to solve that issue. It's also an issue of policy, issue of community. But I think what we have seen is that this new model of voting is more inclusive and gives voters a sense of so for instance, young voters, the in-person option of voting for 10 days at a location that they can choose. And so we have locations on college campuses, for instance, that increased turnout for
one anecdotal example I'll give you, we know in the Latino voter communities in Los Angeles County, we got feedback about they did not want voting locations in city halls because they were adjacent to the police stations, and they felt there was a sense of intimidation in that. So by having the ability to go to any location, they can go to a community center or a place where they feel comfortable and feels part of it. So again, not huge number, we haven't seen huge seats in that. It's something we're continuing to watch, but it's part of the bigger picture. Any more questions? Sí, exacto. No, para nada. Nosotros tenemos la ley de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, permite que se acople de boletas, en realidad permite las colectoras, porque siempre es de la misma agrupación política, no entre distintas, obviamente, pues primarias. Pero la general, la ley, el código electoral provincial para las elecciones, se aplica para las elecciones generales, las prohíbe. Entonces, en realidad, para las elecciones generales no habría que ser con un problema más presupuestario, no habría ningún inconveniente. De hecho, quedaron 20 vistas, o sea, con esta lista las partidarias que tienen categoría de gobernador, diputado, intendentes concejales de cada municipio. Así que simplemente no hubiera eso. En realidad, sí, para los que sí tuviéramos ya capacitada toda la provincia, pero no para capacitar, porque la capacidad tiene un límite, aleatoriamente va a ir mostrando a todos, pero se hubieran hecho muy pequeñitas las imágenes, las fotos casi que no las hubieran encontrado. O sea, yo creo que tendríamos que tener por lo menos el 100% para elecciones generales y de ahí pasar al siguiente paso de tratar de implementarlas para las primarias, donde la gente realmente esté segura y convencida, porque también genera esto, que si la gente lo rechaza el sistema y en vez de avanzar vamos a retroceder y ya no. Y una cosita más que no tiene que ver puntualmente con la herramienta, la tecnología. Hoy casi diría muchos organismos electorales, no pasa solo por la incorporación de la herramienta de con tecnología, que dentro del proceso de elección electoral que permite llegar a la elección, cargar el padrón y que los candidatos se registren online, los partidos políticos puedan registrar sus candidatos online, chequeando prácticamente todos sus requisitos dentro del sistema, y con ese mismo sistema se realizan los escrutinios provisorio y definitivo y se proclaman los candidatos. O sea que prácticamente eso me parece importante, porque a veces como que nos centramos solo en que la tecnología es cómo vota la gente. No, la tecnología está dentro del proceso prácticamente en todas las etapas. Bueno, eso perdón. Bueno, la importancia de cada una de estas experiencias en el sentido de que con distintos proveedores que hacen vuelo, ¿no? En la tecnología, que hay casos en los que el sector público y el la URSS, en los casos de caso de Coahuila, a veces proveedores urbanos, en el caso de las Argentinas, que es producto nacional igualmente, empresa nacional, pero es un proveedor privado y nosotros también es un proveedor de fixo, fue creado con input de la organización y también del sector público y la propiedad privada, la propiedad pública.
Entonces, como la experiencia, además, yo creo que todo lo que para los que van a necesitar, también ponen en contraste la relevancia de la volátil. Es una buena práctica, ¿no? De lo que llamamos electorales, ir como en un poco, implementándolo de a poco para cómo responde a la población, ¿no? Y pues la verdad que se para mucho la presentación. Y que entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar.